Catamarca. Radio Nacional Catamarca. 103.5. AM 730. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de El Café de las Bermudas por Nacional 103.5. En este martes 3 de abril vamos a estar en el aire de Radio Nacional Catamarca, en el 103.5, haciendo una nueva emisión de lo que es El Café de las Bermudas. Sin más preámbulos voy a presentar a los especiales seres que me acompañan esta noche, seres de luz. Buenas noches, Álvaro Molina, ¿cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal esa semana santa? O como le llames vos, no sé. Mucho descanso, digamos. Mucho, sí, no practiqué tanto los rituales eclesiásticos, pero no. Mucho descanso. Sí. Pero tampoco lo de privarse de carne, porque eso como que lo hacen hasta... un tema de, creo que una cuestión accidental o de pobreza. Por una de esas dos cosas me privé de carne, pero no así, digamos. Imposición familiar, también te dicen vamos a imposición comer de la economía unita. familiar, digamos. Claro. Sí, viste cómo es. Bueno, Mini vacaciones. Así es. También está con nosotros Fernando Daud. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto también para nosotros, Fernando, que nos acompañes otra vez. Gracias. Te vemos un poquito más gordo. ¿Pasaste bien en el fin de semana? Comí mucho. Uno dedica las fiestas religiosas a... Santifiqué las fiestas comiendo, por supuesto, y hice honor a los platos magistrales de mi madre. ¿Cómo no voy a comer? Así me que parece pido disculpas, perfecto. ¿no? No, me parece perfecto. En tu lugar también nos habría abandonado. También está con nosotros Ramiro Núñez. Buenas noches, Ramiro. Hola, Rodrigo, Álvaro, Fernando, buenas noches a todos. Sí, yo la verdad que practiqué varios rituales, pero bueno, lo iré desarrollando durante el programa. No quiero decirlos ahora. Bien, mi nombre es Rodrigo. Señor Misterio le vamos a llamar Soy ahora. misterioso. Quemó un gallo. Te digo que la audiencia en este momento está como al filo, viste, del asiento, pero ¿qué va a decir Ramiro? ¿Qué ritos habrá llevado a cabo en Semana Cerca Santa? del final del programa se va a terminar de develar todo. Quiero que los oyentes esperen más de mí. Mi nombre es Rodrigo Ovejero. Vamos a hacer el Café de las Bermudas una noche más. Ramiro, por favor, las vías de contacto. Bien, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, nuestro teléfono 3834-686017, nuestro Facebook, El Café de las Bermudas, Twitter, El Café Bermudas, e Instagram, El Café de las Bermudas. Perfecto, señor Misterio. Sí. Ha sido excelente. Sí. Lo estuve practicando toda la siesta. Bien. Ya está para el locutor. Ya está para bueno, Ramiro me da pie ¿Podría ser a... nuestro locutor, así tirar los chivos? ¿Cómo no? Ramiro me da el pie porque has venido Bien, con una bien. remera que dice 1970. O sea, yo quería que sea más misterioso, pero no pude. Viniste luqueado. Vine, sí, sí. Porque esta noche vamos a hablar de la década del 70. ¿En serio? No, justamente. yo Sí. la traje. Qué casualidad. Casualidad, digamos. Sí, la verdad. es que siempre dije que sos un ser muy intuitivo. Intuitivo, no sé de qué, pero Es bueno. premonitorio también. Sí. Después de las votaciones terminó ganando la década del 70. La década del Hubo 70, votación sí. masiva. Le contemos a los oyentes que hubo... Sí, hubo discusiones también. discusiones, Extraño sí. que no te hayas enterado. La verdad Gente que... se escribía cosas en el diario y se escribió. contestaba al día siguiente. Sí, muy bueno. Sí, peleas agarradas de cuello. Claro, cómo no. Vamos a hablar de la década del 70, vamos a dividirlo en secciones de deporte, cine, historia o eventos históricos, O no. música o no. O no. La habitual sección, Ya los veremos. Beatles y los 70. Bueno, no hay mucho A cargo de los Fernando. 70. No hay mucho de los Beatles del 70, nada, Ay, casi ay, nada. No, Sí, bueno, se fueron a la tengo luna. algo que decir al respecto cuando larguemos con el tema. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente Comer. cuando les mencionan la década del 70? Easy Rider. La peli. La película, ¿sí? La Si película. yo, Sí, o sea, sí. si vos lo trasladás a Álvaro, una máquina del tiempo, a los 70, Ajá. ¿qué haces? No, yo te pregunto... bien. No, pero yo veo esa imagen como que yo Te es lo proyectas que me Ruta gustaría. 66, ¿sí? Moto. si Harley, estuvieras en la Harley década. Davidson, obviamente. Sí, Sí, por supuesto, Harley. Harley. Yo- Ese es mi 70. Está bien, yo, si de haber podido viajar a los 70, me habría dedicado a ir a muchos recitales. Bien. ¿Sí? Y hubo una banda en los 70, Sí, por ¿Recitales eso te digo. de qué tipo? Porque De había rock, Queen, Led Zeppelin, ¿me entendés? Música gospel. Lynyrd Skynyrd. Bien. Claro. Música gospel. No es gospel. ya Ah, digo ¿no lo es que acabo de gospel? mencionar. Ah, no, es en gospel. absoluto. No, 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 pelta, bueno. quise decir. pero bueno, ¿ustedes qué es lo primero que... o qué les parece lo más representativo de la década del 70? Qué bueno. Hagamos amigo. una... Perdón, quería hacer una breve introducción. Sí, por favor. Me parece importante quién? para los oyentes. En Café de las Bermudas tenemos la elección firme de este programa no habla de política. Sí. Bien. Por eso vamos a obviar algunas cuestiones de los 70 Bien. argentinas
porque nos parece que siempre se van a relacionar con algo del presente y van a llevar al programa a la discusión política, que es lo que ya nos hemos propuesto que no hacemos acá. Sí, además es un programa de humor, básicamente. Claro. Si bien tratamos temas de cultura general o Claro. sociales, lo que sea, sí, siempre, yo creo que si el día que hablemos de los 40 tampoco vamos a hablar de la Segunda Guerra, de los muertos, Sí. no es agradable. Bien, bien, bien. No es que no nos olvidamos, Pero solo bueno, que planteamos otras cosas. digamos. queríamos hacer esa aclaración, ¿sí? El lado feliz. Para que entiendan, Bueno, digamos, algunas omisiones en lo que hablemos. Claro. ¿Qué es lo más representativo de los 70 para vos, Estaba amigo? por contestar. Y No. estaba contando. Pero bueno. Bien, bien, bien. No, para mí, yo creo que lo más representativo es el Mundial del 78. O sea, la Copa del Mundo que ganó Argentina, digamos. No Hemos el dicho que Mundial. no digamos, en la Es parte, un chiste. claro, en la parte Bien, deportiva, digamos, bien. la Copa del Mundo Sí. que le Bien, ganamos lindo. a Bien, Holanda bien, en la bien. final. Bien. En lo ¿Vos, deportivo, ¿no? Fernando? Bueno, sí, relaciono mucho el Mundial, porque lo viví, tenía 8 años cuando fue el Mundial. Ah, yo pensé que era más Oh. grande. No, tenía 8 años nada más. Así que me acuerdo, la verdad, me 18. acuerdo de muchas 18. cosas del Mundial, Sí. de la Está vivencia. Pero Qué sobre fuerte, todo ¿no? en los 70 hay un acontecimiento que viví, que si bien no era propiamente de la década del 70, pero lo vi cuando era chico y fue en esa década, fue la llegada del zorro a Catamarca. Ah, pensaba que sí. ¿De dónde la luna? La luna. No, el nombre zorro era a Catamarca. Vino el zorro a Catamarca, Guy Williams, Sí. el Sí. protagonista. Diego de la Vega. Estuvo Sí, en- sabemos que el zorro no es un buen... De verdad. No, digo, pues yo pensé que sí. Ramiro inmediatamente dilucidó la identidad Sí. del zorro Sí. al aire. Bien, vino el zorro. Quemó Vino todo varios- en la película, Sí. que no sabían. Es Diego de la Diego Vega. de la Vega. Es Sí. Diego de la Vega. Sí. Vino y hizo una presentación Sí. en el Club Red Star. Ah, mira Que vos. quedaba a 1,5 cuadras de mi casa, así que concurrí como al Qué club del emoción, barrio. vos 7 Sí. años. Yo tenía, sí, unos 7 años. 7, Sí, Perdón. 7, 10, Uy, 10 qué años. hermosa probablemente. anécdota. Perdón. 10 años. Ustedes saben que en el café nos solemos desviar de las Sí. vías principales de Sí, somos unos de desviados. charla. Sí. Quería mencionar, si ustedes sabían el hecho de que Batman era una copia del zorro. Yo No, lo no leí, sabía. lo leí hace poco eso. Lo hemos conversado en alguna Sí, oportunidad. Sí, pero no sé si al aire, así Pero que no vale sé la si al pena. aire. Tremendo. Es ¿Cómo muy, es? es muy fuerte lo que estás contando. El zorro, Sí. el zorro es anterior a Batman. Sí, mucho. Bien. Y en Batman, el tipo es un millonario que a la Sí. noche se viste de negro, con Para antifaces, combatir el crimen. para combatir el crimen, Sí. al igual que el zorro, Sí. ¿sí? Sí. Que tiene Su una mayordomo. baticueva, Sí. en lugar de la cueva simple, digamos, de Sí, Diego de la zorro. Vega, Claro. que tiene su mayordomo, como decías Sí, Álvaro. su ayudante. Entonces hay muchísimos paralelos, pero incluso se llega más en el cómic original de Batman, cuando los padres de Batman mueren al salir del cine, Sí. en la marquesina del cine dice la leyenda del zorro. Él estaba Ah. viendo eso esa noche. O sea que ese... Pero lo cual también Tremendo. por las dudas me explicaría... pillen, Tremendo. Ojo, Tremendo. explicaría enormemente, ya me meto en psicología, otra de las áreas que domino, como Sí, saben por los supuesto, oyentes. sí, Lo sabemos todos. Este, vos sos un niño Sí. que está en el cine. Acabas de ver el zorro y cuando salís del cine, como todo niño, tenés el zorro en la cabeza, el zorro, y como vos quisieras ser el zorro, ¿verdad? Claro, Sí, te sí, identificás, sale te sí, identificás, Hulk. te Me vas pasó, me identificando. Bueno, digamos. vos en ese momento vos sos prácticamente el zorro con tus 8 años. Sí. Y de golpe viene un tipo y le pega un tiro a tu papá y tu mamá, que caen muertos. Quiero al ser el frente zorro tuyo. para siempre. No se puede haber grabado ese trauma Claro. duplicado, Sí, porque vos tenés un sí. trauma Sí, con la justamente. muerte de los Sí, padres. sí. El trauma graba cosas en la memoria, Sí. justamente por eso se llama trauma. Sí. Y a la vez fue original porque dije, no puede ser el zorro porque ya existe. ¿sí? No es una copia del zorro. Batman fue traumado Una por No, ese no, no, zorro. está bien, pero ese sería No, y también... la muerte de no los fue padres traumado. justo Pero saliendo eso del podría ser zorro. también una forma de los tipos de decir, no es que le copiamos el zorro. Sí, Claro. ya sé, Es una- ya sé, pero es Batman. qué Es el ingenioso personaje escribió que le eso. copió el zorro. Porque eso no está puesto expresamente. Si alguien lo planificó, Te lo dan a entender. no te lo ponen expresamente, te lo dan a entender. Y tipos grandes como nosotros nos damos cuenta mucho tiempo Claro, después. la identidad Yo la me asume, estoy dando cuenta la ahora. identidad la asume de un murciélago por otro sí trauma Claro, directo bueno. que él tiene. Que de después de con los chico. murciélagos en la cueva. Sí, ese es Pero el lo trauma. de ser un Un justiciero. justiciero que tiene que taparse la cara. Con esa que idea tiene estoy Sigue siendo Batman adhiero. una copia del Es rico. zorro.
Sí, sí. Acá una Sí. oyente que dice ser psicoanalista dice que No, muy, pará. muy acertada la No, bueno, interpretación no me consta. Decile que te pase por WhatsApp el título. Sí, ¿por qué no puedo cotejar si es No, una pero está bien. profesional. Bueno, pero es y me psicoanalista. dice- ¿Qué me dice? dice ¿Cómo que confianza? no, me dice que es correcta la interpretación de Álvaro y que bueno. Oh, Bien, muchas gracias. Sí, Muchas sí, gracias. Excelente. Sí. Bueno, pero Está- dice ser psicoanalista. Sí, La primera vez que una ser- mujer me da la razón. Sí, bueno, dice que es psicoanalista, digamos, género Sí. femenino, no sé si capaz que... Bien. Pues, Sí. quizá Vamos, era bueno, psicoanalista. somos muy confiados. Psicoanalista. Bueno, es la primera vez que alguien me da la razón. No, pero bueno, dice que la interpretación es correcta, así que bueno. Bien. Bueno. Bien. ¿Cuál de todas las que dimos? Porque- Casi todas. Estábamos hablando de los 70 de todos modos, antes sí. de que... El zorro vino a Catamarca, el zorro. Ah, Estuvo en Catamarca, lo conocí, lo tuve a 20 centímetros. Vestido de mío. zorro. Por Onda, supuesto. haciendo una presentación Y- así. Sí, peleó espada. Fernando es alto. Peleó espada y todo. Es alto, Y Fernando. ganó, más vale. Es alto. Era- Sí, bueno, yo era muy todo lo bajo, esperaba. más bajo ¿Peleó que contra un ahora era. catamarqueño? No, peleó contra un ¿Sabés contra que el ahí actor él su que era propio- jovencito en ese ¿sabés? momento, que era Fernando, era un actor que andaba Fernando con Daud. él. Fernando Lupis. Es. Fernando Lupis. Sí. ¿Sabés ¿Cómo que yo, Fernando Lupis? hay una serie de capítulos del Zorro, de mini capítulos del Zorro, Sí. que se hicieron para dar en las escuelas estadounidenses en la década del 30, creo que fue, y que consistían básicamente en que el Zorro entraba, se metía en alguna aventura y lo mataban. Ajá. Y esto lo pasaban a los chicos en la escuela para que los chicos se fueran dando cuenta de que la muerte era una posibilidad en la vida. No, tremendo. Sí. Así se lo enseñaban. Claro, ¿no? de que no podían hacer boludeces, digamos, y saltar del segundo piso porque el zorro así vivía, y en estos cortos el zorro saltaba del segundo piso y se mataba. Se moría. La sangre que sale así de la... O sea, le clavaban O sea, la no, espada, y digamos. había personajes que se paraban al lado del zorro y certificaban la muerte porque decían, está muerto. Sí, sin dudas. Sí, nadie se puede tirar así y Sí. salir ileso. Se expuso a demasiado peligro, era de Para esperarse. ese enseñarte resultado. bien, y había una serie de Bueno, cortos. corriste el caballo. Hay una serie de cortos que son como muy atesorados por los fans, Sí. porque son los únicos que existen de esos capítulos del zorro que contaban con el elenco completo, ¿me Completo. entendés? Eso en Estados Unidos, en las El escuelas. zorro que moría en cada capítulo. El zorro de morir en el capítulo. ¿Y cómo revivía para el siguiente? Era Eso como un Kennedy. misterio. En YouTube busquen El zorro muere. Tremendo. Sí. Hoy tirotearon Cada las oficinas de YouTube, hoy me hiciste acordar. ¿Eh? Hoy tirotearon las oficinas de YouTube en San Francisco. ¿Tirotearon? Sí, entró Sí. una chica con una pistola y se tiroteó y bueno, después se terminó suicidando. Bueno, Ah, vamos a Perdón hablar que de haga, cosas agradables. perdón en que el haga, programa. sí, me hiciste acordar de Un YouTube. paréntesis, un paréntesis. Sí, Fer, por favor, desarrollar esto de conocer el zorro en persona, Lo acá en conocí al Redestar, zorro. digamos. Nos Ya lo hicimos como desarrolló, hermanos. ¿no? Ya lo desarrolló. Daba el zorro. No, salí, Y fue Fernando Lupi. justamente por eso lo destaco como algo personal de la Bien. década del 70 y que fue un acontecimiento en Catamarca. Claro, a él- salió en el Claro, diario, es Claro. se hizo, sí. Bueno. Esta era Entonces yo lo veo a Años Ramiro, después- Sí. en una tribuna viendo el partido de Argentina en el 78 Ajá. diciendo, vamos, la máquina del tiempo Sí. funciona. Me veo a mí en la moto, Yo me veo en muchos por la recitales, sí. ruta, viajando con el viento y todo. A Rodrigo, recitales, primera fila, pegándole a la gente para hacerse espacio, Pedro y ¿sí? O Pablo. tirado en el piso, tranquilo, viendo un recital a lo lejos, quizás un gusto. Y a vos te veo al borde de un escenario en Red Star diciendo, el zorro, el zorro. No le podés despreciar así el recuerdo. No entiendo tu desprecio. El chiquito, Pero- dando pero- vuelta, no y está Fernando Lupi ahí, que es su primer trabajo como actor, peleando con Guy Williams. La única vez que vino a Argentina, se paró sobre el escenario, hizo una gira, que era por La una Rioja. gira. Pará. Lo vi peleando Santiago. espada, lo vi peleando Dejá de despreciarle No su entiendo recuerdo, desprecio. Es la boludo. experiencia. No. Ahora, A ver, está bien que un recuerdo. Lo mío fue cierto. Andar en moto tuyo no. Es verdad, eso vivió. Bueno, pero Estás pará. comparando lo virtual con lo Está bien que es real. un recuerdo de mierda, Sí. pero no se lo puede No, despreciar. yo voy ¿Cómo de a... mierda? Salió en el diario. Me encantó el recuerdo, me encantó Sí, el está muy recuerdo. bueno, muy bueno. Pero yo lo que estaba proyectando... Vos era esperabas, que- viste. La imagen. no El esperaba. coronel, buen Sino día, que recordaría siempre cuando conoció el hielo. Yo lo conocía al zorro y me hubiera soñado con estar en el set de filmación del zorro. Ah. Sí. ¿Qué es lo que te hubiera gustado hacer?
Ponele, si vos estando en el fueras set. hoy No, yo soy en los 70. soy un tipo discreto, yo me limitaría a disfrutar el momento y observar todo. Está bien. Pero ¿y si vos te subís a una máquina del tiempo Sí. y podés ir solamente a la década del 70? Sí, ¿qué haría? ¿A dónde vas y en qué año? Ah, Más me o menos. iría a la final del 78. También con Ramiro, Sí, se encuentra me iría Ramiro. con Ramiro. Sí. Ahora, ahí te das cuenta de la boludez de la especie humana, A ver un partido de fútbol. que tiene 10 años así, donde hay cosas muy grosas. Se me voy a ver un partido de Me fútbol. voy a ver un partido de fútbol. Perdón, es el partido. Primera vez que Argentina salió campeón del mundo. No No importa importa, la qué sé circunstancia. yo me iría a otra O cosa. sea, No importa. Bueno, yo bueno, siempre vos te irías a pienso- un recital. Seguro, Tampoco es sí. como- Tampoco, bueno. Eh, ¿Pusiste el de quién? no, Claro, Yo me iría a Cuba en los 70. ¿A Cuba? Sí. Yo Por lo por liberaría playas, a por las Mandela. playas. La pasamos bueno. bárbaro en Cuba en el 70. No sé qué harían. Ustedes van al fútbol, ¿verdad? Sí. Sí, a No, ver, yo nunca qué he ido a grosso. Cuba. Vos fuiste No, compañero, no. pero pará, a ver. Hablemos de Denso, cosas ¿no? posibles. Bueno, pero sí. Si podés vos viajar podés en el tiempo. viajar en el tiempo, Pará. probablemente tenga los recursos, el Yo, conocimiento. yo siempre cuando pienso en los 70, Sí. el primer recuerdo que vemos que se viene a la cabeza es la fiebre disco. Ajá. Claro. La- Los VGs. Los VGs, Fiebre Sábado por la Noche, Electric Light Orchestra, La electric. Hello. Hello. Siempre pienso en la música disco, digamos, bailar. en zapatos de plataforma, Ah, mira vos. en Pantalones anchos. pantalones mira. anchos. Los Música Oxford. de los 70 discos, sí. Los Oxford. Después les ponemos... Sí. Sí. A ver. Los Siempre pantalones pienso en de eso, digamos, no. Sí, eso es verdad. Puede Sí, ser sí. una década genial en ese, Sí, en ese sí. sentido, digamos. Sí, sí, también a nivel, en general, a nivel cultural, todo estaba influenciado durante muchos años por el tema justamente de la música disco, las películas de John Travolta. Claro. John Travolta justamente sale de esa moda, Claro. sale de los bailongos, De los bailongos bailongos. de fiebre de sábado a la noche, Sí, muy bueno. relacionado con la música de los Bee Gees Sí. y todo eso. Acá voy a Así que poner sí. un poco también para ilustrar. Ah, ¿querés poner, Sí. ¿querés poner música disco? Claro, de lo que estamos, Pero esta es estamos hablando. esta es la propaganda. Esta es la propaganda. Sí, esta Ah, bien, esa es la propaganda, que no, tenés no hay que problema. saltar, La hay un propaganda momento no que dirá tenés ni un que chivo. saltar. Es un, no sé. No, le contamos a los el oyentes caso que esto es es que- radio en vivo. Claro. Esto Sí, es radio en sí, vivo. Como todo el mundo hace. En vivo y en llamas. Bueno, digamos. Bien, el caso es que cuando pienso en los 70 pienso Sí. en la música disco Bien. y no, eso, qué década piola, digo, repito, qué década piola, qué década divertida, digamos, estaban las inhibiciones de los 60 sin las precauciones de los 80, ¿me entendés? Por Una así decirlo. época descontrolada también, ¿no? Mucho Claro. descontrol, o sea, Por fue eso la... vinieron los 80, que Claro. fue como la crisis Sí, de la, Rodri, del perdón, libertinaje. perdón, ¿vos pensás que la liberación sexual, hubo más liberación sexual en los 70 que en los 60? O sea, se destapó más, digamos. Sí, 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 Empezó a totalmente. fines de los 60 Claro. y se Hay acentuó una- en los En 70. los 70, sí, no, a fines de los 60. Para mí hay una cosa que va subiendo, subiendo hasta los 70 y baja en los 80 justamente con la crisis del SIDA y todo, ahí como que baja ¿Y no el sentís tema. que demasiado no sienten liberal. que la década de los 70 es la década ninguneada? ¿De los qué? La No, década me de los 70 es la encanta. década ninguneada. No, ¿crees? no Sí, creo que yo sea no sé. ninguna. No, pero me lo que encanta quiero los- decir es como No. eso, los 90, los 80 y los 60 generan mucho más comentario, generan No, mucho no, más... No estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí no. Pregunto, no, pues, por eso pregunto No, nada más. para mí no, Justamente para mí los Forrest 60 Gump son, ves mucho los de- 60 es la década de los grandes cambios, de las grandes transformaciones, Claro. o por el inicio, Los 70. los 60, los 60. ¿Ves que era ninguneada los 70? No, entendí? los 70 Sí. fue una década complicada porque se dieron un montón de eclosiones que nacieron en los 60 y se viene de una gran desilusión Claro. en la que terminan los 60. Porque todo lo que fue en un momento una década que pintaba con el renacimiento de muchas cosas, hubo como una desilusión que se empezó a notar a lo largo de los Sí, 70. es verdad. Y eso termina de cerrar en los 80, que ya pasamos a otra historia, digamos, Sí. pero yo noto en los 70 mucho conflicto, no la mencionan a la década del 70 como una buena década en general, ¿no? Bueno, Y sí. por lo menos a nosotros a nivel país No, tenemos por supuesto. mucho que ver. Muchas con esa- revoluciones A sociales. ver, no nosotros, Sudamérica, Sí, Estados todo. Unidos, había Todo, como todo, mucho el tema del intelectuales. terrorismo, los atentados, o sea, si hablamos de lo que viene por el lado de lo violento que fue una década bastante violenta. Pero por el lado de lo artístico también hubo Y muy rica. de lo artístico rica Como- porque querían quebrar la
estructura de los 60. Sí, Querían Pero a mí me parece generar que algo también nuevo. hay una cúspide en lo artístico de tipos que se liberan de lo clásico, Sí. pero con el conocimiento clásico. Sí. No sé si me explico. Sí. Un O sea, es tipo como- que iba y estudiaba música, se libera de eso y dice, yo no voy a hacer música clásica, yo voy a hacer rock. Claro. ¿Vos crees que hubo como un nuevo renacimiento en algunas cosas? Claro, y en los 80 y 90 ya no. Ya es como que no hay que estudiar para hacer música, dijeron. Sí, de una. Y posta. O quizás sea, cayó sí, también. reacciones. Sí, Artísticamente yo creo que la calidad musical bajó. Sí, son totalmente. reacciones. Sí. Fíjate, Son reacciones. el estilo que se le De- imponía algo voy a hablar de eso cuando hablemos de música. al tema de la música disco, Sí. que estaba caracterizada por el ritmo, por los colores, por la iluminación, Sí. por los destellos, es en realidad haber mejorado el flower power de finales de los 60. Le contamos a la audiencia que Como Álvaro él está está bailando mostrando. música disco en vivo. digamos. Estás muy metido en el programa y me gusta. Deberían hacer un streaming de este momento por Facebook, No, no, transmitiendo en vivo Sí. y verían algo. No, mejor no. Mejor no. Bien, yo otra cosa por la cual recuerdo mucho la década de los 70 es que Sí. uno de los motivos también de que fuera la década del desencanto fue la crisis del petróleo en Medio Oriente. Sí. Influyó muchísimo en la Y vida Venezuela. y la cultura estadounidense. A partir de esa década del 70 dejan de producirse, por ejemplo, los superchargers, que eran autos de motor muy grande, Ujú. porque cuando la gasolina estaba muy cara. Y comienza, digamos, a hacerse autos económicos, se comienzan a hacer, digamos, autos pensados para la familia. Entonces cambió mucho, el consumo en general, Sí. digamos, y le cambió mucho la cabeza a la gente cuando le hizo pensar, che, que es petróleo, se puede acabar. Ah, bien. Y como lo vivieron en carne propia, ¿me entendés? Lo tenían que pagar muy caro. Claro. El ciudadano común dijo, che, esto se puede acabar. Y creo que es la primera década en la que la población tomó conciencia de que los recursos naturales se podían acabar. Claro. Y por lo tanto la primera década en que se tomó conciencia, digamos, de querer cuidar el medio ambiente. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se reaccionó a esa conciencia? Haciéndolo mierda más todavía. Claro, sí, claro. de Y una. recién a partir de los 80 vienen algunos movimientos ecológicos. Exacto. Así es, Muy así bien, es. Muy buen resumen. Una acotación sobre el programa Decisiones al Aire que estoy tomando. Sí. A ver. Bien. En este bloque hemos ambientado el programa con música disco de los 70. Cada bloque va a estar ambientado con un tipo de música de los 70. Perfecto. Me Ujú. gusta. Sí, Mientras bueno. conversamos. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de Bueno, acuerdo, en listo, vivo. lo vamos a hacer. Radiocracia. Y Radiocracia. hemos traído justamente para hacer las cosas como debe ser, hemos traído música de los 70, canciones muy muy clásicas de los 70. Vamos a arrancar con una que sabemos todos. Ajá. Vamos a arrancar escuchando a The Eagles haciendo Hotel California. Continuamos con más del Café de las Bermudas por Nacional 103.5. Les recordamos a los oyentes que estamos todos los martes de 21 a 30 24 horas Y en los aires también. en Está pensando en otra 103.5. Sí. Y para comunicarse con nosotros, Ramiro les da las vías de contacto. Gracias, Rodrigo. Bueno, las vías son nuestro número 3834-686017, nuestro Facebook, El Café de las ¿me Bermudas. repetís el número? Sí, 3834-6860, ¿estás anotando? Sí. 17. Gracias. Bien. Nuestro Facebook, Facebook, El Café de las Bermudas, Twitter, Café Bermudas, e Instagram, El Café de las Bermudas. Así es. Bien. No encuentro ninguna regla memotécnica Bien. para el número que tenemos. Tenemos que buscar otro número. Pues Sí. 68, 3834, todo Sí. el mundo lo sabe. ¿Puede aplicar reglas? Mucho, yo aplico mucho. 68 es como 69 menos 1. Claro, 60 es como la cintura perfecta. claro. 17 el año pasado, es claro. como En vez de complicado. 68 sería mejor 60. Todo tenés que hacer así, y así recordás todos los números que vos quieras. No sé, porque a veces también te olvidas de las del método Si son tan mnemotécnico. complejas, porque estas son complejas. Y hoy Pues en sí, día con todas las 68, claves que 60, nos 17. piden, digamos, Sí, para pero- todo hay que Sí, tener. sí. Un truco que la gente Sí. usa, por ejemplo, es guardar todas sus claves en un frasquito. Ustedes piensan que voy a decir y introducirse por una parte y no voy a decir. No. Y buscar pensaba un que lugar dijiste que será. secreto, digamos. Donde están escritas todas las claves. Claro, y buscar un lugar secreto, hacer un pozo y guardarlo dejarlo ahí. Yo pensaba que iba a decir que se la fumaban, pero bueno. No. Claro. Y de esa manera, si se olvidan alguna vez, van a Pero decir, sabes que ahí abajo de la clave dice como recuperar clave o te olvidaste tu clave, no es tan No, grave. Bueno, eso está en un código, en otro frasquito, en el otro rincón del patio. en un El tema momento- es que después te acuerdes dónde los pusiste a los Cuando te frasquitos. dice, te voy a decir la No, no. pregunta secreta.
Pero, por ejemplo, hace unos años... El nombre de tus hijos, por ejemplo. Hace unos años, como no, no ya está tenías... hablando de la... Perdón, como no tenías más de un de un servicio de mensajería, por ejemplo, no tenías varios mails, por ejemplo. Que No. te digan, Claro. se cumplió la clave, te mandamos un correo a tal lado. Bien. A tal otro. Era Claro. perdiste. Perdiste, su bueno, mail. chao, fuiste. Claro, Bien. fuiste. Usted no sabe su clave. ¿Qué hace en este banco? Retírese. Claro. Seguridad. Usted no es nadie. ¿Cómo no tiene clave? Te corren, ¿viste? Te sacan Hay el brazo. películas de ciencia ficción y algunas de los 70 que hablan Claro. de eso. Sí, Per- sí. Perdón, ¿usted Bueno. creen que la vida de los 70 en relación a esto de las claves hubiese sido más fácil? ¿En ese sentido? Sí. Claro, ¿cuántas No sé. claves tenías que recordar en los 70? O Dos. sea, ibas con tu DNI al banco Claro. y cobrabas, ¿así era los pagos? Yo por empezar estoy, Probablemente, sí. no estoy de acuerdo con las comparaciones Sí. de lo que hubiera sido o no Claro, hubiera o no sido. fue- claro. Gracias, Porque gracias. Cada cosa, cada persona que ha vivido la época, la ha vivido como la tenía que vivir con Claro. lo que tenía a mano. Claro. Es imposible tomar puntos de referencia salvo con lo que ya pasaste Claro, antes, razón. como para decir ¿Sabes si qué? es mejor o peor. Creo que en el futuro, el DNI, Sí. ¿sí? Está grabado en el iris. No, el DNI va a tener toda tu información. Ajá. Y te va a servir como tarjeta de débito y te va a Sí. servir para que si te accidentas, los tipos saquen del chip qué enfermedades tuviste, qué tipo de Sí. sangre tenés. ¿Viste Eh, The Circle? El círculo. La, de- Me la que suena. mueran uno por uno. No, el círculo, la última de Tom Hanks del No. año pasado. No. Peliculón. Sí. Nos fuimos a los 70, perdón, pero... Sí. Pero peliculón. Ajá. Tremenda, el círculo con Tom Hanks. El año pasado hay Pero- una empresa tipo Facebook, Sí. pero con esteroides. Ajá. O sea, te Claro. maneja todo. Tremendo. Todo en un futuro muy, muy cercano. Claro. ¿Y cómo reaccionas a No, eso? yo lo único que quería plantear era hacer un ejercicio imaginario cómo hubiese sido, digamos, la vida en los 70, porque bueno, pero bueno, Fernando dijo que no las Yo comparaciones. viví consciente desde el año 74. Él sabe. 75 en Tenemos adelante. acá un sobreviviente Claro, un de sobreviviente, 70 un setentista. que nos va a contar sobre su Los experiencia. los primeros, digamos, Sí, de la mitad en muy bien. adelante de los 70, hay muchas cosas que sí me Perdón, acuerdo. hay una cosa que en el programa siempre hacemos, que es preocuparnos mucho porque la información le llega al oyente de la manera más verosímil y siempre Claro. traemos especialistas, programa Totalmente. tras programa. Totalmente. Encontramos, para que la audiencia lo sepa, alguien que vivió en la década de la que vamos a hablar, la década de los 70, No fue soy- fácil, pero no soy pero tan encontramos. grande, ¿no? está acá con nosotros, Vivo. vivo, Vivo. y él va a contar cómo era la vida de los 70. Si te contara. ¡Oh! ¡Qué experiencia! Era ¿Todo muy... tengo que contar? Y vos vas a hablar solo hasta las 12 ahora, Fernando. Nos vamos a emocionar con tu Digo, testimonio. más que nada de los 70, lo que me acuerdo son los cumpleañitos. Había peloteros. Ah, ¿no tenías 18 en los no, 70 vos? te daban sanguchitos. Ah, este, un vasito de... No era tan complicado los Yo me acuerdo cumpleaños. mucho de los 70 por las medias hasta la rodilla. Ah, Ah, pantalón corto. Porque ¿te en- vestías en- de marinerito? No, jamás. Sí, No la ves. se No, vistió no la de ves. marinero en una Me época. disfrazaba de zorro. El Se programa es largo, así que vamos uno a la vez, vamos haciendo preguntas, Sí. que yo no quiero que lo abrumen con No, por tanta favor. información porque él es de Pero- los 70. Que no me agredan. pasa que tampoco. estamos se emocionados, comporten estamos emocionados como con ver... millennials. Claro, somos millennials. No me Yo no les agredan. quería decir nada. Somos pero ansiosos. Tenemos acá. Así que, ¿cuál es tu pregunta, Rodrigo? ¿Qué quieres saber de los No, 70? no, con tu alocución, ya me lo olvidé. Bueno, yo te quería preguntar si iban a colonias de verano en los 70. No, yo nunca fui a una colonia de verano, pero sí fui, creo que el nacimiento de las clases Ajá. de natación. Ah, mira, bien. ya había gente que nadaba. Sí, había gente que nadaba y había agua En- incluso. en piletas. Sí, No era en el... en el Esto dique. no sé si fue más un castigo, fue una cosa extraña que hasta he hablado con ¿Por mi- qué me mandabas a natación? No, ¿y por qué a ese lugar? Porque era así la cosa. Que yo ¿Lo pensé manejaban que- curas pensé el que lugar? No. Ah, no. bueno, Era no una era tan casa. grande. Era una casa de familia que tenía una pileta de cemento. Ah, y ahí te mandaban a vos. Y Generalmente las era un piletas curro, Sí, era igual curro. tenés que le dijiste, tiene una pileta de cemento. Sí. Te deberías haber tirado cuando tenía No, agua. él quería pileta de plástico solamente. No, en su vida. bueno, tenía agua, pero Bueno. era un curro que en el comedor sacaban la mesa con la que comían, ponían y una los ponían a los sillita. chiquitos. Te tiro Y a mí una... mi vieja me mandaba, creo que era para sacarme de encima unas Sí. horas en realidad, Claro. me mandaba con una valijita, Te derivaba. con el sanguchito de jamón y queso De y una. la leche chocolatada, De una. preparada en casa, Ajá. por supuesto.
y me mandaban a nadar ahí, y el Sí. lugar se llamaba La Perra Clota. La perra Sí, clota. La Perra Clota, porque tenían un perro que se llamaba Clota. Sí, lo suponíamos. Se suponía, Si ¿no? yo busco la perra clota SRL, ¿seguirá existiendo No. la compañía? Ojalá que no, porque era un embole ir ahí. Nadaba un rato y después me mandaban a comer y me Mira iba a mi vos. casa. ¿Te tira un curso peor casero? Era un curso. A ¿Te ver. tira un curso peor? ¿Qué ese? Sí, yo pasaba muchas veces iba de visita a lo de una tía con mi primo y mi tía a veces iba al sauna. Pero Ajá. sauna de verdad, o sea, no Estamos hablando de gente acaudalada. Claro. Sí, Sí. no, más buen pasar, pero tampoco la locura. Y se iba al sauna y una vez, digamos, con mi primo la tuvimos que ir a buscar, no sé por qué. Y bueno, fuimos hasta el sauna y yo me imaginaba obviamente todos unos establecimientos con una persona que te atendía y te decía, sí, por favor son 200 pesos por 2 horas, Claro, ese era tu por favor. favor cambiate acá tenés el baño. Y no, era la casa de una señora que se ve, no era una casa despampanante y se ve que ella como, digamos, como su pequeño premio personal, había decidido hacer de una habitación de su casa un sauna. Un sauna, Claro, o sea, Que es muy fácil en Catamarca. Pero hay que porque- recuperar la inversión del sauna. Claro, entonces empezás a entonces venderle. invitaba a Tremendo la... tu primera experiencia en un sauna. Sí, no, igual fue gracioso, porque fue como decir, ¿qué mierda hacen así, sentadas como ridículas? Recibiendo calor. Sí. Todas transpirando, o sea, en pos de qué, Y en carajo? Catamarca en enero. Claro, en pos de qué pueden estar... No, ni siquiera, digamos, tenía así ni un interés de, ay, mirá, voy a ver minas en sauna, no. El sauna se me ocurre en estas zonas, Sí. en zonas Sí. de mucho calor. Sí. No sé si es un negocio rentable. No, O sea, para nada. Capaz que en los 70 era, ¿eh? Con Álvaro teníamos un sauna. Yo vi nevar, ese es otro acontecimiento de los 70, de la década del 70, y lo Sí. recuerdo mucho, una nevada en el año 75 creo que fue, Sí. que nevó en la ciudad, estaba toda blanca la ciudad, me acuerdo mucho de eso. Mirá vos. Fue en la década del 70, no sé si fue la única nevada. en Ese día Catamarca. fuiste a la pileta. Acá en la ciudad. Ese día fuiste No, a nadar. hubo- No, venía de la Perra Clota. Este es el bloque en el que vamos a hablar de cosas en general de los 70. Pero después nos vamos a ordenar. Le decimos Sí. para el oyente. Aunque usted no lo crea. Sí. Vienen temas específicos que tenemos acá para tratar. Sí. ¿Quieren hacerlo a partir de ahora? A partir de ahora. Pues ya lo veo que me miran todo así como, Álvaro. No, sí, a partir de ahora. Bueno, ya vengo, ya vengo. Serio, bueno, Mambo. en este momento largamos con el primero de los temas, parte de los Sí. 70, programas de televisión de los 70. Y de fondo, la música folk de los 70. Perfecto. Bien. Programas de televisión de los Sí, 70. Muchos programas de televisión que se transformaron en clásicos. Sí. Por ejemplo, el bote del amor, el barco del amor, ¿cómo era que se llamaba? Sí. The Love Boat. Sí. Este, Che, el era Chavo, uno. ¿es de los 70? El Chavo creo que sí. Yo por lo menos lo veía en los 70. No sé si eran de un A poquito ver, Álvaro, antes. vos vivías en una especie de Aleph cronológico que Sí. incluía todo. Sí. Todo había ocurrido en los 70 para Fernando. Sí, es que lo que pasa es que No, eran que programas después de que- sus 10 años, cuando llegaron los 80, todo fue cuesta Sí, abajo. perdón. Sus mejores recuerdos están en la década Al del contrario, 70. el Álvaro, primer al contrario. episodio Yo del soy Chavo el del 8. psicólogo de Fernando, así que... Al contrario. Sí. El primer episodio del Chavo del 8 fue el 20 de junio de 1971. Muy Sí, bien, señor. muy Entonces bien. fui contemporáneo Sí. al Muy Chavo setentoso. y lo veía casi en directo, digamos. Tremendo. Casi en directo. Tremendo. Era- Los Ángeles de Charlie, ¿sí? También fue otra de las series muy íconos, digamos, de los 70. Ah, sí, no sabía. Series policiales como Mirá Starkey vos. Hodge. Sí. Bien. Por ejemplo, también teníamos a Telly Savalas cuando hacía Kojak. Kojak. Con el Los, Starkey- los Muppets. Ahora, Fernando, Mork y Muchísimos Mindy. tenemos. ahora, Fernando, vos que sos ¿Qué, de, qué memoria, Fernando, vos que sos Lo de estoy los, viendo ahí, Fernando, vos que sos de los 70, ¿puede ser que en Argentina se comenzó a ver a color en la televisión Lo en los decís 70? como si fuera de una localidad. Vos que sos de los 70. Vos que sos de los 70, allá del norte. Sí, bueno. No, la televisión a color fue... El tiempo y el claro, espacio ya hemos dicho que es lo mismo. Claro. Espacio No temporal. no recuerdo la televisión a color en los 70. Sí recuerdo haber visto partidos del Mundial 78 Sí. que los pasaban en el cine Catamarca a color, No, tremendo. Pero no era en directo. pero no en directo. Claro. Los vi posterior. a Escuchame, versión Fernando, en y el cuando no había 79. televisión a colores, ¿vos cómo sabías por quién hinchar? Por el gris claro. ¿No te pasó que, por ejemplo, me estabas viendo y deciste ¡gol! Y era del otro equipo en Ah, realidad. estaba Holanda, que estaba vestida Claro. de anaranjado, Sí. Claro. salía casi oscuro, Sí. era un gris oscuro. Argentina era un gris Sí. claro. Claro. Vos Yo sabés hinchaba que- por los gris claros.
Vos sabés Después, que- años después me enteré que era la selección Y los que argentina. medían como 20 centímetros menos que los otros. También, eso éramos nosotros. Esos eran los argentinos. Vos sabés Pero que Kempes Los era- holandeses... era- Ay, Kempes era muy era alto. como dos muy metros. alto. Me voy a tener que desviar un poco, Perdón. En Facebook estoy en un grupo de fotografías, ¿me entendés? Los tipos suben las fotos que encuentran. De ellos. No, de las fotos que encontrás Nunca por voy la a calle las entender subís por ahí. qué Sí. vos estás en ese grupo. Es como bueno. vos con las mujeres del sauna. Es pero- muy interesante, digamos, Bueno. es un grupo donde la gente que encuentra una foto por la calle la publica. Sí. Tremendo. Listo, bueno. El caso es que se dan muchos casos de los que te invitan a cursos, por ejemplo, para colorear fotos en Fotos blanco y antiguas. negro. Ah, Claro, mira qué bueno, sí. qué Que es interesante. algo que se ¿eh? usa mucho ahora. Sí. Y lo que siempre me pregunto es cómo carajo ¿Cómo coloreás. saben? Claro. No, ¿sabés qué? Hay estudios muy profundos, muy serios para colorear algunas fotos históricas. Yo vi eso, un documental muy interesante. La guerra de secesión Tenés de que Estados ser Unidos, vi uno. súper estudioso y decir cómo era la tela, qué color tiene que haber tenido la tela, qué usaba este tipo. Si encuentran otra medalla igual, dicen tienen que sacar los colores de esta medalla y ponérselo ahí. Claro, no es Es aleatorio. un laburo, un sí, estudio. tremendo. ¿Cómo Sí. lo colorearían en el O futuro no, a Rodrigo? o por no, ejemplo? o sea, amateurmente vos podés agarrar y ponerle Claro, labios lo que rojos sea. a un presidente o lo que vos quieras. Y sí, Pestañas. Tremendo. ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, A específicamente... mí, ¿sabés qué? Perdón, una Sí. cosita, ya yéndonos de los 70 como Sí. para cerrar el tema. Sí. No, hay que cerrarlo porque tenemos... No, el Dos tema, horas abriendo. el tema de la televisión de los Sí. 70. Ah, bien. Porque hay que irnos Sí. a la pausa. Sí. Si vos viviste los 70, Sí. el espacio-tiempo es uno solo, Sí. nosotros no vivimos en los 70, Sí, y si la Tierra y todo se está moviendo, vos estuviste en un lugar en el que no estuvimos nosotros. exactamente. No solamente en una época, sino en un lugar En que que no- y en que no nunca vivimos. vamos No lo a había estar. pensado, pero sí. En que nunca vamos a Y estar. no, a menos que Ah, tengamos no. la máquina Sí. del tiempo. Pero yo Vamos sí a estuve. escuchar el siguiente tema. Ajá, Que perfecto. dijo Rodrigo que íbamos a escuchar y vamos a una pausa. Continuamos por Nacional 103.5 en el Café de las Bermudas. Estamos como todos los martes 21 a 30, 24 horas por el 103.5 Radio Nacional Catamarca o por la app, la buscan por la Play Store como Radio Nacional y eligen Catamarca y pueden contactarse con nosotros a las siguientes vías de comunicación. 3834-686017, nuestro Facebook, El Café de las Bermudas, Twitter, Café Bermudas, e Instagram, El Café de las Bermudas. ¿Cómo pasa rápido el programa, eh? El programa 84, No, 85. 85. ¿Por bien, qué, muy bien. perdón, ¿por qué tenemos Instagram? Porque es una red social, digamos, que se puede compartir cosas del Está programa. de moda aparte, ¿eh? Porque no es como un Facebook limitado, digamos. Pero, Yo creo que un poco más privado que Facebook. ¿sí? Sí, Es un poquito más. un poquito más privado que Está Facebook. bueno, ¿eh? Sí. Yo tengo Facebook personal también y dentro de todo creo que, viste, el Facebook hoy está en medio de un conflicto bastante importante en Estados Unidos, pero Sí. creo que Instagram... Sí, además Instagram es medio binario en ese sentido de que o sos amigo y podés ver las cosas o no sos no, amigo y cuenta no podés privada ver y las cosas. chao, cuenta privada y O sea chao. que... Y el que quiere que vean todo el mundo Sí. pone públicas, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, perdón que me desvío también, pero No, me por dejaste favor. pensando con el tema del problema en Facebook, o de Facebook mejor Sí. dicho, Ujú. que habría vendido los datos a consultoras para que esos datos se usen Nada que ver. con fines electorales. Mm. ¿sí? Sí. Digo, la gente, ¿por qué se sorprende de eso? ¿Qué esperaban? Claro. Y si todo es así ahora. Que Facebook les daba un lugar para Tener expresarse. un producto gratis, totalmente gratis, usalo nomás, Claro. tranquilo, sí. Sí, Nunca muy- te vamos a cobrar por Marcó esto. mucha tendencia en las pasadas elecciones Sí, sí. en Estados Unidos, digamos, Facebook influenció mucho, muchísimo. Lo tratan en House of Cards, un poco al tema. Ah, sí, el tema. Ah, mira de vos. cómo se usa hoy por hoy las redes para influenciar a los Claro. votantes. Digamos, a cambiar el resultado prácticamente Y por lo- el análisis que haces. Claro. Claro. Sí, ahora Sí. lo citaron a... ¿Cómo se llama? El dueño de Facebook. Zuckerberg. Zuckerberg lo citaron a Mark declarar. Zuckerberg. No sé si al Congreso o a la justicia de... Sí, Una... que lo se más venga parecido- Facebook Argentina, que es genial que sería. Sí. Sí, ¿Qué estos tipos harías? te hacen eso. Sí. Mega Upload, se fue Sí. a Estados Unidos y se fue a Nueva Zelanda. Sí. Y tiene 2000 empleados. ¿Mm? ¿Sabes qué hermoso que sería tener? Y paga menos sueldo. Seguramente, no sé si en Nueva Zelanda, pero... Pero no lo hacen por eso, por pagarme un Lo hacen sueldo, por la libertad para- legal. Claro. 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 Sí, No me dejas seguramente. que lo haga acá, me voy a hacerlo Es, de co- otro es lado. como le pasó a muchos artistas de Inglaterra que emigraron a Estados Unidos porque
los impuestos que les cobraban, por ejemplo, en el Reino Unido eran mucho más que lo que Cosa cobraban Cosa que en otros ocurrió países. en los los 70. 70. ¿Son artistas de qué? De música. De música. Sí, Un sí, tema claro. que vamos a hablar Sí, ahora. sí, sí, muchos Tema que vamos a hablar a continuación. Ahora. Ahora ya. Ahora 2 puntos. Porque En el orden, en el no orden. es Facebook el En tema ese de hoy, orden. chicos. ¿Qué piensan en qué piensan cuando se habla de la década de la música en la década del 70? Bueno, recién decíamos, En esto, hicimos una exactamente en esto, referencia. Claro. ¿Vos? Yo pienso Queen. exactamente Queen. en Bohemian Rhapsody de Queen. En la reina. Sí. Sí, Ustedes- a mí me viene a la memoria y lo relaciono mucho con los Bee Gees, Ajá. con la música Como de él, Bee con la Gees. música medio disco. Claro, sí, los Sí. Bee Gees. No, pero en este caso a mí lo que se me viene más a la mente no es una banda o un estilo de música en particular, sino un cambio cultural muy notorio que se produce a fines de los 70. Vamos un poquito más desde el principio, digamos. En los comienzos el rock era muy elitista, no todo el mundo tocaba instrumentos, no todo el mundo tenía instrumentos. Entonces generalmente el que se acercaba al rock era un tipo de un amplio conocimiento musical, Claro. ¿no? Claro. Claro. Como era el caso de los Freddie integrantes Mercury. de Queen, Freddie Sí. Mercury en particular, y de Led Zeppelin, por ejemplo. Pink Floyd también. Pink Sí, Floyd, pero- Lynyrd Skynyrd, Pink Floyd. Y aquí Charlie García. y aquí Charly García también, por supuesto. Spinetta. Spinetta también. El caso es que, digamos, los primeros años de los 70 ven el ascenso de estas personas muy preparadas, que en muchos casos tienen conocimientos académicos de música, y hacia fines de los 70 hay una reacción nacional y popular, podríamos decir, no, una reacción popular que consiste en hacer exactamente lo contrario de eso, como que el adolescente Ah, bien. que se compraba una guitarra, ¿me entendés?, de 2 mangos, y como que dice, yo también quiero tocar. Claro. Ah, bien. Entonces, el rock, digamos, adaptó eso muy bien al punk. Ah, La bien. aparición del punk tiene que ver con una reacción justamente a Ah, bien. esa postura intelectualmente elitista, digamos, del rock clásico. Claro. Y decir, no, nosotros también lo vamos a hacer, vamos a democratizar el rock, lo vamos vamos a poner al alcance de todo el mundo, y vamos a centrarnos en canciones más sencillas. ¿Me entiendes? Nació el punk con los Ramones o Sex los Pistols, Sex Pistols, Sí, o con Sid Vicious. claro, A ver, The Clash. Y te puedo conceder que han creado un estilo musical y que han creado toda una movida hasta cultural, todo lo que vos quieras. Pero el paso de Queen a Sex Pistols es ruido. Sí. Es ruidoso, Sí. es incómodo, es duro. Y eso también es una cosa que te está transmitiendo probablemente. Pero ya no es armónico. O sea, Bueno, pero Queen cuando empieza, los Sí. primeros discos de Queen son un rock bastante pesadito. bastante más Sí. pesado. Tienen un tema que se llama Tira a tu madre, una cosa Tie Your así. Mother Down. Sí. Tie Your Mother Down. Ese es rock, ¿no? Es rock. Sí, muchas bandas. Después empiezan con la balada, más suavizan un Claro, poco, pero se no, vuelven más no, pop. no voy a eso, No, porque vos podés tener rocks que sean armónicos, que tenga un estudio de música por Sí, detrás, seguro. y podés tener otro que sea, bueno, yo voy a tocar la guitarra, vos golpea el coso y vemos que sale. Claro, Tapar bueno. entre tipos que nunca estudiaron es allo que se hizo ahí. Es justamente Claro, lo que cómo claro. surge el punk, digamos. Claro. ¿Eh? Y además vuelven un poco a las raíces de lo más simple, lo más sencillo. No había letras demasiado rebuscadas, no había estructuras musicales complejas, eran canciones de 3 notas, de Claro. 2-3 minutos, Claro. ¿me entendés? Con un Repetitivo. par de versos y un estribillo, Sí. nada más. Y es curioso, digamos, a mí siempre relacionado a los 70 con ese cambio cultural tan profundo, digamos. También hay que tener en cuenta el tema de que los 70 tuvieron bastante éxito el rock sinfónico. Ujú. El rock Sí, sinfónico sí, sí. es todo un estilo, ¿sí? Emparentado con la música clásica. Claro. Hay mucha fusión con la música clásica, algo que ya habían iniciado los Beatles en la década del 60, aclaro. Porque Cabe es que destacar. sí, Sí, ustedes sí. tengan en cuenta Fueron los temas, precursores temas de eso. como Eleanor Rigby y y otros, pero en los 70 se dio pleno auge al rock sinfónico. La Electric Light Orchestra, por ejemplo, tiene mucho de rock sinfónico. Queen tiene muchos temas donde mezclan con ópera, Sí. con el estilo de la ópera. Sí. Es más, Freddie Mercury tiene formación de cantante de ópera. Así es.
Entonces todo eso lo reflejaron y eso tiene mucho que ver con un estilo también que se imprimió en los 70 en la música. Había como el punk por un lado, el nacimiento del pop que después se desarrolló más en los 80 y culminó, diría, en los 80, y tenés el rock sinfónico. Eran las tres y por supuesto la música disco. Pero Eran las justamente cuatro lo que te patas, decía, digamos, musicales. el rock sinfónico, yo lo tomo un poco más como amplio, como el rock clásico, Claro, un poco se muere a fin de los 80, digamos. totalmente. Justo porque el éxito estaba con estas bandas más sencillas. Sí, sí, sí. A mí siempre me sorprendió de ese fenómeno lo claro, digamos, de sus estertores y de su aparición, digamos. Ujú. Y bueno, es una de las cosas en las que siempre pienso en los 70 y también obviamente en los Beatles. ¿Quién no piensa en los Beatles? Sí, no, Cuando piensa en cualquier los década. Los Beatles en realidad sirven más que nada en los 70 como Para saber dónde como estás parado. contraste de mucho que ellos iniciaron que sí se desarrolló a lo largo de los 70 en algunas cosas, por supuesto. En otras fue siempre tratar de diferenciarse justamente de Sí. todo lo que fueron los 60. ¿Qué fue de la...? Esto, Creedence me encanta. Sí. Creedence es una Creedence cosa que Clearwater más me gusta. Revival. Creedence. Sí. ¿Qué fue de los Beatles en los 70, Fernando? Peleas y peleas y más peleas y desencuentros y broncas. Vamos con un dato fundamental. Los 70, la década del 70, empieza con la mala noticia de la 1970. separación de los Beatles. Claro. El 10 de abril del año 1970. El martes que viene, cuando estemos haciendo el Café de las Bermudas, Sí. se van a cumplir Por eso vas a venir de 48 negro, vos. años. Yo voy a venir de negro. Yo no sabía por qué todos los 10 de abril vos te vestías de negro. Ya lo Ahora sabés, lo sé. ya lo sabés. Es un Ahora día de lo luto sé. para mí. Fue el día que Paul McCartney anunció, Claro. hay toda una historia con eso, Duro. por supuesto, Sí. anunció Claro. que él abandonaba los Beatles y se dio por disuelto, cuando en realidad el conjunto ya venía disuelto desde el año anterior. Sí. Ah, sí, ya Sí, estaba sí, quebrado. No hubo ya. producción musical del 69 al 70, nada. No, No sacaron un single, nada. No. Él anuncia que abandonaba los Beatles Claro. y ese fue el anuncio oficial, digamos, se lo Claro. toma como el anuncio oficial del fin de la banda, el 10 de abril de 1970 y ahí largamos con la década del 70 Yo con que esa soy un pésima noticia. desconocedor minucioso del tema, Sí. los Beatles vuelven, se reúnen alguna vez como para hacer un especial, un tema. No, nunca más. Nunca más. Salvo post-mortem, cuando muere John John Lennon, Sí, que bueno, hacen... cuando se mueran todos se van a reunir. hicieron Eso, hicieron el todo lo aceptan. Anthology, Hicieron un Anthology. que justamente utilizaron un demo de Sí. Lennon grabado para hacer dos Ah. temas que ellos lo completaron con un juego de voces, instrumentos, como si estuvieran los cuatro. Ah, mira vos. Qué Sí. bien, ¿no? Tremendo. Sí. Qué buena Dos plata temas, que uno se se- llevó la familia Lennon sin hacer nada, La ¿no? llevaron Con de ese tema. risa, Sí. Pero Bueno, está bueno. Todo lo curioso esto- es que Yoko Ono le entrega el demo a Paul McCartney para Claro. que lo trabajen en el estudio. A ver, Yoko pero Ono- para ella tenía todo el poder. Por Vos supuesto. no vas a poder usar Beatles Ella dio el Anthology ok. si no te doy Ah, esto. tenés firmado el poder. Tuvo que arrastrar Imagínate mucho que la McCartney. firma de la mina Sí, costó totalmente. millones y millones. Totalmente. Y así que bueno, digamos que fue la única reunión virtual de los cuatro. Entonces sí hubo. Sí, hubo. Claro. pero no en los 70. Pero no fue estaban en el los año- cuatro en fue en el persona. año 94. fue Es esto. como la reunión de Sui Generis. La reunión Claro. de Sui Generis ya no estaba Charlie. Claro. No, ya no está. O sea, era el mismo Nito Mestre que Sí. seguía cantando igual, con la Sí. misma cabeza que tenía. Impresionante. Sí. Perfecto. Y Charlie era como, bueno, esto te juntamos de Charlie para que lo uses en el Para recuerdo. que lo use nada más. Claro, era algo así. Como la Y lo pipa del tenía como, abuelo. Ahora yo voy a cantar lo que me digan. No, eso no, ponele más ruido. Cuando vos ves el regreso de Sui Generis, yo me lo compré el disco con una locura, porque yo era fanático de Sui Generis. Es la decepción más grande de mi vida. No te Ah, gustó. bueno, no es el mismo Charlie, no, ni siquiera hace el esfuerzo por parecerse a lo que Claro. fue. Bueno, pero eso es un buen rasgo artístico de Charlie. Porque si vos no evolucionó. te podés- no es que No puede evolucionó. volver atrás. No es que evolucionó, es que si vos te das cuenta que no podés hacer las cosas como antes, ni siquiera lo intentes. Claro. Ah, Ajá. esa es la moraleja. El No que hace debería. entonces, por lo tanto, las hace mal. La hace inescuchable. Bueno, es que era una época que todo lo que salía de Charlie no estaba muy bueno. No, la década bueno. del 70 no daba ni siquiera la menor posibilidad que los Beatles pudieran tener una reunión. Ya no daba. No, daba. no, era imposible. Bueno, y seguimos con el tema de música de los 70, ¿sí?
Vamos a otra ronda. Otra- Argentina. Vamos a Eso, Argentina. eso está por... Muchísimo en sí. Argentina y muy buena música. Sí, sí, sí. Muy sí. bueno. Siempre recuerdo la película Muy Tango lleno. Feroz, digamos, que con los grupos, con Tanguito. Ramiro. bueno. Uy, boludo, Sí, me hicieron bueno. ver Tango Feroz en la escuela. ¿No te gustó? Ah, estás Me contando, gustó, digamos. pero es como que me qué sufrió escuela iba, extraño. Rodrigo? Sí. No, a la Fermín Recibo. Sí, FM. La Fray Mamerto Kirchner. No, pero me hicieron ver Tango Feroz y en realidad yo me acuerdo que viéndola, una profe de historia nos hizo verla y viéndola es como que dije, pero el componente político de esta película es nulo Es prácticamente. nulo, sí, Nulo, sí. nulo. Se sí. reduce a que Una hay historia de amor. hay unos conflictos homínicos y yo- eso se lo ve yo- de yo- arriba mientras estos tipos hacen el amor en una terraza. Claro, yo pensé que iba a decir el desnudo de Cecilia Dos Pasos, pero bueno, estás diciendo los movimientos políticos, todas esas cosas. No, Bueno, bueno, esa era otra cuestión. La digamos. excusa para darle a los chicos Claro. tiene que haber sido cultural. Claro, pero esa Original. era otra cuestión, porque digo, Mm. era otra época también, porque hoy un profesor de ninguna manera se animaría en secundaria No. Mira vos a cómo mostrar retrocedido. cómo hemos retrocedido en eso, Hemos retrocedido. a mostrarle a los alumnos, que ya éramos tipos de 15, 16 años, Pero menores de edad. pero menores de edad, a mostrarle a los alumnos una película donde dos personas hacían amor, estaban desnudas, se notaba Hoy, el amor. hoy A sería las 3 de la tarde. hoy se Claro, a la mañana, digamos. Hoy sería impensable directamente. hoy sería titular de un diario. Sí. Profesor exhibe desnudo a menores de edad en Sí, tal creo que colegio. hemos retrocedido muchísimo en Sí. ese tema, ¿no? ¿Y si te acordás de la escena de los Monty Python del secreto de la vida? ¿Viste? Ajá. Cuando el profesor les enseña en vivo y en directo cómo hacer el amor. Sí, es genial. Es genial esa Genial, escena. sí. La vamos a subir al La tenemos Café que de la subir al Café de la Bermuda Bermuda para que la a vean tipo todo. 1 de la mañana, así que mañana la van a poder ver. Mira, el caso es que vi Tango Feroz. Bien. A mí me y- encantó. ¿Te gustó Tango Sí, Feroz? o sea, digamos, la película quizá obviamente falta un par de cosas, pero lo que representa la película para la época, bueno, Para- varias cosas. Para mí Tango Feroz además, no, está buena obviamente la película, además sí, te tira como muchos mensajes Me gusta, grosos Antonio. que además si la ves de adolescentes como que sí, Sí, el a mí- amor puede contra todo. Te digo que me pegó. Claro, tiene ese mensaje, en Y es definitiva. una película que es muy muy divertido pensar que como, viste cuando hay películas que están buenas, Mm. pero no son geniales, y sin embargo viene una canción y las potencia, ¿me Claro, entendés? Y da ese claro. plus. Claro, tenía Mira. una canción que pegaba, Sí, dos sí, canciones sí. en realidad. No, y aparte también me A gustaba... Tango Feroz le pasa eso, Sí, ¿entendés? A Cobra de Silvestre Stallone le pasa eso, sí, sí, ¿está sí. bien? Y porque vos escuchabas de porque el amor es más fuerte, pero decía sí, totalmente, Tanguito. El oso. El oso. sí. El oso. En la película Tango Feroz tiene una versión, el oso, que es muy buena. La versión ¿Sí? que hacen del oso Sí, para Tango Feroz totalmente. Sí, es muy buena. espectacular. Sí, Mucho mejor La que hace la de Morris. La hace Morris también. Convengamos No, que Morris no era un gran cantante, o sea, yo no quiero ir volteando la historia, sino que voy a que no era un cantante clásico, un tipo que estudió canto. Sí. Vos te das cuenta que es una movida en la cual un tipo que se escribe letras muy sentidas Sí, lo y comenzó le a pone cantar, dos o sí. tres notas, Sí, sí, no era... puede llegar a ser famoso. Sí, no era la voz de... Pasa que Acá en el país había bandas muy Siempre, grosas en los sí, 70. muy ¿eh? grosas. No, vamos a decir algo. Sui Generis Sí. sí, destaca porque marcó todo, fueron como una especie de Serú Girán, ¿sí? los Beatles argentinos, Sí, Serú bueno, Girán. sí. Pero al margen de esto, había todo un movimiento musical espectacular. Sí, sí, sí. Independiente, Había bandas independiente, sí. tremendas, ¿no? Bueno, se escuchaba mucho Pescado Rabioso, no, era Papos Luz. Manal, Sí. Manal, Sí. no Maná, Manal. Ah, Maná, yo digo Maná Manal, de los 70, no, mirá no, vos, que un Maná Manal, argentino. Manal. Jugo de tomate frío, Sí. jugo de Jugo de tomate tomate, frío. tremendo Que, tema. no, era muy grosa la música, te digo, ¿no? Te digo, ¿sabes qué me quedé pensando, ¿no? Cuando Sí. Álvaro hizo mención de un tipo que le ponía 3 notas a una canción? Sí. Y me quedé pensando, ya saliendo de los 70, teniendo un plano más amplio musical, es tan importante el conocimiento como saber cómo utilizarlo, digo. Porque hay grandes compositores de 3 notas. Sí. sí. Hay grandes compositores de 3 notas, canciones súper Sí, sencillas, pero que sencillas. te llegan muy Y profundo. básicas, sí, sí. ¿Me entendés? La Mona Jiménez, por ejemplo. Claro. Sí, no es, Sí. no es lo más que más me gusta a mí, pero sí. Let It Be es un tema que dicen, Pero- perdón que te sí. toque, pero es un tema que dicen que es una genialidad de muy poquitas notas, como que se va repitiendo, Sí. que es una de las cosas primeras Love cosas Me que te Do. enseñan. Love Me Do. Seminario era un pero tema que además- nos enseñaban cuando tocabas guitarra. Sí, bueno, ahí Entonces, entonces, qué bárbaro el tipo. En el folclore Luna Tucumana. y por ahí quizás gente con mucha más preparación musical Sí. no se le ocurría, digamos, eso.
Sí, sí. A ver, ¿sabés qué me parece a mí que apareció también? Y que ahora está reapareciendo el músico que trabajaba de ser músico, desapareció. Y se empezaron a hacer famosos los músicos que vivían la música, que eran como que... Era su yo vocación. Me despierto y soy músico, me baño y soy músico, yo salgo a la calle, eran rockstars. Sí, 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 sí. Es otro tipo de cosa. Ahora, la otra vez estaba viendo una charla TED del cantante del Cuarteto de Nos. Y Ajá. el tipo te explicaba cómo él Uruguayo. trabaja. Él dice, yo no es que me vienen todos estos nombres en inglés a la cabeza y yo los escribo. Claro. Yo tardé 3 meses en hacer esa canción. Pues yo estudié música, yo sigo estudiando música y a la vez estudio para Compone, cómo componer, claro. y junto palabras que riman y voy armando las canciones. Vos decís, eso era antes. Los músicos clásicos eran tipo que trabajaban de eso. Tenían que hacer, por eso dice 60 obras. Claro, todos los años tenés que hacer una obra porque Claro, es verdad, ¿no? tienen que pagar. Está bueno lo que dice Álvaro, ¿no? Bueno, Porque la discografía de los 70, perdón, es mucho mayor que la de hoy, ponele, digamos, Sí. de cada artista. Kiss hacía un disco por año en los 70. Un disco por año. disco por claro. año, Imagínate que los locos estaban laburando de Yo verdad, tengo que digamos. comer, tengo que mantener Claro. a mi Un familia disco con por eso. año, y no solo eso, mientras tanto giraban todo el tiempo. Claro. O sea, los tipos eran muy laburadores, ¿me entendés? No es como ahora que una banda te hace un buen disco y dice, bueno, en 5 años y ya estaría por salir el todo disco, digamos. Un tipo de los 70, Sí. ¿tenía más éxito con una guitarra, digamos, con las mujeres que hoy? ¿Tendría más éxito? La guitarra siempre ganó, me parece. Sí, en todas las décadas, decís vos, Rodrigo. Pero sí, en los 70 quizá un poquito más. En Perdón, mi porque- época ganaba el que tocaba música de los 70. Ah, bien, tú eres... ¿Qué época vendría bien, a bien, ser? bien, bien, Mi bien. época, claro. Uno, ¿qué dice cada persona cuando piensa mi época? Mi época son los Cada 80. oyente tiene una respuesta. Claro. Porque yo creo que mi época son tus 18 a 25. La época donde más jodías y salías y te juntabas con chango y te chupabas todo. Yo creo que bueno, yo creo... Perdón, mi reflexión... qué pensás? No, mi reflexión va a porque hoy le conté a mi mamá, a mi vieja, que íbamos a hablar de los 70 y ella es de los 70, de su época de universitaria, y yo le digo, che, Mike, ¿qué onda los 70? Bueno, me contó un par de cosas y lo que me dijo que ella se enamoraba con las amigas de los chicos, dice, salimos de clase, nos juntábamos afuera, se ponían a tocar la guitarra y se enamoraban de las canciones, Silvio No le podés Rodríguez. preguntar a tu mamá de los 70. ¿Cómo fue tu vida en los 70? ¿No te va? No le dije así, pero ella como que se entusiasmó Vale, para que le contó la parte que pregunte. podía contarle. Claro, No te va a claro. contar todo. No, bueno, no sé los excesos y No, esas no cuestiones, creo. digamos, ¿entendés? No, Pero no creo que mi todo vieja la se vea casó en los viva. 70, o sea, vivió todo, digamos, Ah. época soltera y casada en los 70, Sí. así que Sí, mi madre también. Creo que se casó en los 70. son setentistas. ¿Cuál era la pregunta, Álvaro? Pero la pregunta es... Sí. No, la pregunta era cuando... ¿Qué porque consideras a mí tu me época? gustan... No. A mí me gustan las preguntas que no tienen una respuesta única en la cual uno está equivocado y el otro no, sino Dos más que hay dos, por ejemplo. preguntas que tienen que ver con la vivencia personal y con algo tan subjetivo como qué consideras vos. Entonces, ¿qué consideras vos que es tu época? Yo los 80, por ejemplo. Cuando Ah, vos bien. tenías, ¿cuántos años? Y que va desde los 10 a los 18. De los Dejá. 10 a los 18 Diez, años. Perdón, esa era fue una tu década de época. 8 años. Bueno, No, yo no quería dejarlo en evidencia. Los 10 a al los aire. 20. Él es abogado, perdónenlo, él es de los 70, ¿no? dije 18 porque es Tenían la- un programa es de el- estudio muy flojo en la primaria de los Más, 70. más allá de que coincida o no con los 20, que es el final de la década. ¿Ves que los- se enoja? No, aclaro, pone serio el doctor aclaro, Raúl, aclaro. se Los pone serio. 18 es el último año de mi secundaria. Claro, Me tuviste en Entonces, coma 2 años, perdón. de los 18 a 18, lo que fue los 19 y Sí. 20 ya fue otra etapa, a pesar de que estaba finalizando la década del 80. Claro, totalmente. Sí, sí, entendible, porque eso es lo que yo quiero Mi decir. época es hasta los No 18. va tanto por el lado de la década, para mí. Claro. Para mí cada persona tiene Sí, sí. una época, cuando dice Justamente. su época, es Por sus la vivencias. situación en la que estaba cada uno. Bueno, a eso iba. Mi vieja es como que ella lo siente a los 70 como su época. Además, ya que la haya vivido universitariamente. Claro, ha vivido etcétera, Vos, cosas. etcétera. Rodrigo, ¿cuál fue Claro. tu época? Yo, mi época en los 90, lo siento como que 90. los 90. Pero además quería decir una cosa, ya que dividimos el tiempo en estas maneras, digamos, Arbitraria. arbitrarias. El otro Autoritaria. día me di cuenta, estaba con mi hija en brazos y viendo una publicidad del Mundial. Ajá. Me dije, este va a ser mi primer Mundial como padre. Y fue toda una catarata, digamos, Claro. de sensaciones. Y este es su primer mundial. Y este es su primer Mundial para mí. Qué poderoso. Y fue toda una catarata de sensaciones de tomar, digamos, verdadera noción del paso del tiempo. ¿Sí?
Y además de darme cuenta de que los argentinos tenemos un rasgo cultural muy gracioso, digamos, quizás en la gente que no le gusta tanto, no le atrae tanto el fútbol, no, pero la gran mayoría sí le gusta mucho el fútbol, y tenemos un rasgo cultural muy gracioso que es definimos las épocas de nuestra vida por los mundiales. Por esos eventos, por esas ¿Dónde estabas vos en el 86? No por esos eventos. Todo el mundo se acuerda. No por esos eventos, por los mundiales. por los Porque eventos, claro. no decís dónde estabas vos. En la qué sé yo. Olimpiada de Grecia. Claro. ¿Qué sé yo? Qué sé yo. Claro. Pero sí decís, no, sí, el mundial ese, claro. Yo estaba de novio con Juana, ¿me entendés? Bien. Claro. ¿Cómo que Yo definís? también, dice el otro. Yo también. Son hitos. Son hitos en la vida de las personas para vos. Sí. Bueno. Y a su vez, pero bueno, Para mí no, me estoy perdiendo. A mí no me sé gustó, cómo voy a a mí me medir gustó, los o sea, pero me gusta. tiempos. Para mí el tiempo fluye de otra manera. Qué macana. Pero no, obvio, ya sé, para vos que no sos tan futbolero, Claro. seguro que no. Estaría ¿me bueno entendés? tener así como. Pero está bueno como hitos, como monolitos, Claro. ¿me entendés? Que te dice, acá eras chico, acá no. Acá Claro. eras profesional, acá no. Acá estabas en la secundaria, acá no. Entonces Claro. los mundiales ¿Qué, son mo- eso. qué momentos, Son referencias de marcan tu cojones. vida? Cuando le cortaron las piernas al Diego, ¿qué mundial fue ese? ¿El 90? 94. 94. No, ¿ves? Está Ahí- bueno. ahí 90 fue fue de cuando yo ya Italia. fui largando. de 90 poquito. fue el Mundial de Italia, Italia. que Claro. perdimos la final Eh. porque nos robaron el... Vos sé Nos que- robaron. Ese me acordaba, hay me un acuerdo de cuento- Goicoechea en ese mundial. Exactamente. Hay un Se cuento atajó muy todo. gracioso de Eduardo Sacheri Sí. que relata a un chico que durante el Mundial de Italia 90, Sí. por esas casualidades de la vida, llega a seducir a una chica que le gustaba mucho, y que era Ajá. como muchos niveles más arriba que él. Claro. Y compara la trayectoria de esa seducción Mm. con la trayectoria de la selección de fútbol, Ah, mira Ajá. vos. que él jugaba horrible. Horrible, claro. sí. Y sí. ganaba. Y ganaba Ganaba o igual. empataba y pasaba por Sí. penales, digamos. Y es como Es muy que- argentino eso. Sí, ¿no? sí. Seguimiento. Y el tipo empieza a hacer esos paralelos entre sus relatos. Entre el Mundial del 90 muy bueno, y... es muy Es un bueno. cuento genial de Muy Eduardo, bueno, de muy Eduardo bueno. Sacheri, que es el que escribió Ese- El secreto de sus ojos. Vos ese- sabés que yo a eso le decía ganar a lo Boca. Ah, mira Me vos. había grabado que para mí era a lo Boca. Sí. Claro. Me odian los de River. Siento que por estoy con decir- 3 hinchas de boca, pero, Pero bueno. para sí. mí era como, no sé, lo ganamos a lo Boca, íbamos perdiendo y vino Palermo y te metió 3 goles, o sea, una cosa de loco. Sí, sí, Qué linda época esa de Bianchi y todo. Después que se fue Bianchi yo perdí el fútbol. Perdí el fútbol. sí, perdiste el hilo también. Sí, Ese totalmente. Pero bueno, Pero bueno. estábamos hablando de música de los 70, Música de en los este 70. caso, música nacional. Música nacional. Sí, música nacional. Riquísima. Entonces, que ¿Se acuerdan la canción del Mundial del 78? Por supuesto. No. Por supuesto, acaba de decir, él lo vivió. Claro, Vos no lo estabas, viviste. no te Pero aparte podés tenía el recordar. disco. Autografiado. Tenía el... No, Contale a la no, gente no. quién la cantaba. No, ya me estás pidiendo mucho. No, pero aparte eran esas canciones por era, encargo hacía que- un coro, Claro, hacía un claro. coro. Claro, era un coro. Creo que el Kennedy. mismo coro que cantaba las Coro marchas, Kennedy. las marchas militares, y esto no estoy jodiendo. No, es no, en de serio. bueno. Probablemente. Sí, puede el, ser. el mismo coro que cantaba las marchas o grababa marchas militares, creo que fue el que hizo el disco oficial del Mundial 78. Mira vos. Sí. ¿Mm? Siempre los gobiernos toman incluso, algunos músicos. incluso el tema, la música oficial del 78 es prácticamente una marcha militar. Una marcha militar. Sí. Está bueno. Ya, Mundial, la, 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 Deportiva, mundial. sin igual. le contamos a los oyentes que esto es Sí. Álvaro y Fernando cantando en vivo. En vivo. Es que de hecho, Sin digamos, capela. ¿qué otra cosa podía Sin pensar capela. el tipo? Muchos se deben acordar, por supuesto, pero había dos temas oficiales. Ese Sí. que acabas de tararear Sí. con muy poco éxito. Oh, bueno, a mí me pareció vos, me salió perfecto. sí. Sí. Y había otro que era musical. Que es el que para tarareó él. Yo le voy a pedir a la psicóloga amiga de Eso estaba por Ramiro ahí. que llame y Estaba diga no, no, no. si yo cante bien o cante mal. No, vos sabés que me acaba de mandar un mensaje y me dice que ella es de los 70. Ah, mira vos. ¿Quién? La psicoanalista. Ah, la Escuchame, psicoanálisis. no dijo nada de si Álvaro cantó bien o mal. Todavía no. Preguntale. Todavía Entonado, no. por lo menos. Todavía no. El disco oficial del Mundial 78, el long play, que lo tengo hasta el día de hoy, Sí. tiene un tema cantado por la selección de fútbol alemana. No. Ajá. Sí, Amén. dedicado a la Argentina como No. agradecimiento por el Mundial, por haber sido anfitrión. En Claro, porque el mundial 78. anterior había sido Pero en qué el hermosas 70. O sea, costumbres que se han tremendo. perdido, La ¿no? selección Una alemana. costumbre caballeresca Sí, sí, Es sí. que hoy una por joyita hoy eso,
los hinchas lo verían mal, verían como qué mariconada. Que me ¿cómo cante le vas a Alemania a mandar mí? Un mensaje a los brasileros. Para mí es por humillarlos de esa manera que después ahora nos eliminan de todo. Hijo de puta nos hicieron cantar. Pero es una joyita que tiene el disco. Perdón, Bien. dije una mala palabra, pero me pareció Claro, justificada. No, está justificado. Rodrigo. Cantado por los jugadores de la selección alemana que grabaron para la República Argentina y fue incluida en ese disco oficial. Hablamos en más instante va a ser los propiamente de deportes de los 70 en el próximo bloque. En el próximo bloque, deporte de los 70. Escuchamos ahora a Queen haciendo Somebody to Love, ya que hablábamos de música de los 70, y enseguida más de Café de las Bermudas. Contemos con más de Café de las Bermudas a través de Nacional 103.5. Estamos siendo todos los martes de 21 a 30 a 24 horas. Ustedes pueden escucharnos por el 103.5, como decía, o por la app de Radio Nacional. Está en la Play Store, como todo. Y Ramiro, por favor, ahora les va a dar las vías de contacto para Bien. este programa. Ante todo, agradecer a la gente que nos manda saludos, bueno, que está pegado, digamos, a la aplicación, a la radio, etcétera. El teléfono es 3834-686017. Nuestro Facebook, El Café de las Bermudas. Twitter, Café Bermudas. E Instagram, El Café de las Bermudas. Bien, estamos hablando de la década del 70. Bien. Bien. Qué década, ¿eh? Qué década, la verdad. Sí, sí. Qué década maravillosa. Y ahora vamos a escuchar reggae de los 70. ¿Por qué no? Con los ¿Por qué comienzos no? de, Sí. de Bob. Sí. Lo que nos da pie para hablar de fútbol de los 70. Bien, bien. Porque a Bob Marley le encantaba Sí, el bueno, fútbol. pero A Bob Marley le encantaba el fútbol. de fondo de música. ¿Sabes que hablando de fútbol de los 70 me quedé pensando, recién hablamos de la selección de fútbol argentina campeona del 78, Sí, y no mencionamos a un integrante que murió hace muy poquito, sí. que es René Houseman. Que en paz descanse. Un capo. El loco. Pues es que a mí Houseman, al cual yo prácticamente no vi como jugador, digamos, más allá de videos, que luego con el paso de los años, sí, siempre me atrajo la figura de Houseman, todo lo que representaba Houseman como jugador, y más allá de eso también, digamos, porque no sé si porque él voluntariamente lo pensó o porque se fue dando de manera accidental. Sí. Houseman ha quedado como el reflejo de lo que es el tipo antisistema. Totalmente. Sí, transgresor. No más que transgresor, te diría el tipo anárquico, digamos. Ni siquiera anárquico, un tipo... Sí, muy particular en cuanto a cómo él encaraba el tema de los entrenamientos, que de iba la concentración. a contramano del profesionalismo, digamos, Totalmente, sí. ¿sí? Con un espíritu amateur, pero ha pasado como algo bueno, como un representante bueno de eso, Houseman. Sí, como un personaje, digamos, Vos sabés que... pero un virtuoso a la vez, porque Sí, después sí, la sí, cancha sí. era... Hablando, digamos, de gente transgresora y rebelde, estuve leyendo de un futbolista de los 70 muy importante de Holanda, que es Johan Cruyff. Bueno, me imagino que casi todo el mundo futbolero lo debe conocer. Sí. El tipo nació transgresor, digamos, o sea, nació crack. Bueno, empezó a jugar en el Ajax, en división inferior, etcétera, y desde el Ajax viene el Real Madrid y lo quiere comprar. Y el club, el Ajax, agarra y lo quiere vender, y el tipo, cuando se entera de que el Real Madrid, sin consultarle a él, lo quiere vender, el tipo agarra y firma con el Barcelona. O sea, con él, digamos, con el archirrival de toda la Claro. vida. Bien, otra cosa que transgresora de Johan Cruyff es que él quiere venir a jugar a Argentina, pero bueno, como sabía que en Argentina el clima social estaba complicado, no acepta jugar el Mundial del 78 Ah, mira vos. en la famosa naranja mecánica, que si hubiese estado Johan Cruyff, Argentina no salía campeón, estoy seguro. Era el Messi de la época. Sí, no, Sí, Johan era Cruyff está dentro de los 5 o 6 futbolistas, digamos, mejores futbolistas de la historia. Claro. Impresionante, eso me asombró, digamos, ¿no? La Sí, llegada. después creo que leí algo sobre el tema, digamos, si era más un mito, digamos, que había sido por eso había renunciado. Claro. Que había otros motivos por ahí, digamos, y habían tratado, digamos, de forzarlo De un poco forzarlo. a la relación, ¿no? A la relación. Sí, pero quería volver a Houseman, digamos,
Sí, a René. Porque Sí, te porque era lo que porque estaba sos el hablando. conductor del programa. No, porque no, ya lo habíamos abandonado. Yo no sé quién es Houseman. Claro. Contale, O sea, contale. es uno de los integrantes de la selección Claro. argentina del 78 que salió campeona de fútbol, te estoy contando. Claro, Sí. que falleció hace poco. Falleció hace poco. Juega con Kempe. entonces. Aparte fue Claro. un jugador que se lo identifica con Huracán, con el club de fútbol Ajá, Huracán. ah, ¿Sabías bien. que hay un club de fútbol Bien. que se llama Huracán? No digo, capaz que era muy rápido. el No es tipo, un fenómeno meteorológico, Ah. es un club de fútbol también. Houseman, el huracán, Houseman. le decían. y El hombre le daba casa. vuelta a los otros El hombre jugadores. casa. Claro, el hombre caso. Quería destacar dos cosas de Houseman, ¿sí? Antes, Antes que lo barden. antes de que me Te arruinen interrumpan, tu- de vuelta. Tus recuerdos de la No, infancia es para que decir, tuviste. siempre me gustó mucho cuando Houseman contaba que en los 70, en esa época, vos cobraban los que jugaban. Sí, Claro. claro, qué loco. Ahora cobran también los que van al banco de suplentes, Sí, ¿me sí, aunque sí, no sí, jueguen. sí. Son Sí, empleados. sí, sí, Entonces sí. Houseman Qué bárbaro, lo que hacía era cuando veía que el partido ya estaba fácil, ya estaba ganado, o ya estaba perdido, se hacía el Hacer lesionado, entrar- para que para entre que un entre ponía compañero. con el compañero y Muy cobre. bien. Era muy Muy solidario, bien. era un tipo muy solidario con los Muy compañeros. generoso. Sí, sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Así Ahora también- sí, justificaste la anécdota. Gracias. Quiero decir, porque si bien no sabía quién era Houseman, me parece excelente la anécdota para los oyentes, sobre todo. Y hay, Sí. hay una anécdota también muy interesante A ver. que le mete un gol a River en un partido. ¿Con Huracán? Estando Jugando para la selección. prácticamente alcoholizado. Sí. Estaba- No, jugando Sí. para Huracán. Perdón, Jugando no, por Estaba- Huracán. había salido de joda la noche anterior. Claro. Se escapó de la concentración y llegó para jugar el partido y terminó metiendo un golazo. Pero bueno, Eh, era dos otro goles nivel de hace. profesionalismo ¿Eh? también. Dos goles hace. Dos ¿Vos goles. decís que el hizo, tipo parece jugó, que perdón, no- jugó en pedo? Sí, así, sí. Lo que pasa es que hay Claro, se nota- pedo. Alcoholizado y pedo vienen a ser Casi sinónimos. lo mismo. Ah, bien, bien. No, como estamos después de las 11, que Ahí ya es la ya hora. pedo, de- en pedo, Sí, en pedo. ya podemos, creo, decir, pedo, ¿no? pues. Estaba atalaca, diríamos en Tucumán. Claro. Acá también. Yo casos como los de Houseman, Sí, yo digo en es pedo, donde ¿no? más Bueno, veo sí. la dicotomía, digamos, entre el talentoso Sí, y el profesional. claro. No era Y a profesional. veces me pregunto que si el tipo hubiese sido un poco más profesional, ¿habría jugado tan bien? Ah. Ah, o habría bueno, eso tenido es todo un tema, ¿no? o habría tenido cerrada la cabeza, ¿me entendés? Y la infelicidad lo habría hecho sentir menos. Claro, bueno. Sí, no se podría saber. Ronaldinho No sé. decía Él. en una entrevista que él, para él estar contento era algo que le servía muchísimo futbolísticamente. Anímicamente. Que él estar bien de ánimo, que haberla Ahí, pasado claro. bien, a él lo hacía sentir en la cancha, porque si él jugaba contento, jugaba mejor. Jugás mejor. Claro. En Entonces, todo es así, ¿no? Claro, entonces el En tipo el decía trabajo, en todo es así. que digamos, él no se privaba del sexo previo a los partidos. Ah, Claro, mirá porque vos. La eso noche lo pone previo a los partidos, feliz. porque eso a mí me ponía contento, entonces Mirá yo vos. jugaba mejor. Y sí, Mirá vos. Y me imagino que sí. yo ejerzo mucho mejor la profesión. Yo creo que todos necesitamos eso. La noche Teniendo anterior sexo con a ir Ronaldinho. a trabajar, tener sexo con Con Ronaldinho, Ronaldinho. que mejora tremendamente tu Tu vida, tu calidad de vida, capacidad digamos. de De- felicidad, de lograr cosas. De hecho, dos de las materias de la Facultad de Abogacía son sexo con Ronaldinho 1 Bueno, y- Claro. y sexo con Ronaldinho Dos. 2. No. Y hay un cursillo que se llama Introducción al Sexo con Ronaldinho. No me imagino ese coloquio. Bueno. Está bueno. Sí, pero esto también es una forma de justificarse, ¿no? La gran joda que se daba. Deporte en los 70. No sé, no sé en el contexto del, Es que no del sé- deporte de alto rendimiento si habría una posibilidad de éxito teniendo una... No, una- yo creo que No, hoy ya no, no. hoy no. imposible, Hoy porque no. hoy la exigencia deportiva va de la mano con la parte atlética, digamos. Claro. Entonces, un tipo que te sale 2 noches de joda, Sí. si lo pones en una cancha con la preparación física y la concentración que tienen los Sí. jugadores ahora, sobre todo en el fútbol europeo, el tipo lo sacan en camilla. Yo pensaba en don Roberto de Vicenzo, que Sí. fue increíble cómo levantó la vara mundial, porque él era un verdadero profesional del golf, un Sí. tipo, un jugador Un señor. que era Sí. un señor, un caballero, Sí. pero además de eso, profesional, que se dedicaba su vida, es Sí. como yo me voy a despertar y voy a practicar, después voy Sí. a jugar, voy a volver a practicar y voy a Claro. dormir, cosa de jugar dentro de 15 días. Eso, los jugadores profesionales hoy lo hacen, todos. Todo. Pero en ese momento no, eran señores bien, que jugaban los fines de semana Claro. y después hacían los torneos y Era uno muy salía amateur. campeón.
Claro, era algo... Se va profesionalizando Claro, así. claro. Bueno, otro tipo muy profesional... Eso de los- fue un argentino, por eso lo nombro, Claro. argentino de los 70. Bueno, otro argentino que también se destacó por su profesionalismo es Reutemann, el corredor de Fórmula Reutemann, última. en los 70, En los claro. 70, digamos, Claro. el tipo era un capo. Yo me acuerdo, o sea, no me olvido más, digamos, que yo le dije a mi viejo, che, pa, pero entonces era un fracasado Reutemann, no ganó ningún campeonato. Me dice, fue subcampeón, o sea, el número 2 de todo el mundo. claro. Y yo ahí magnifiqué y dije, no, estoy loco lo que estoy diciendo, digamos. Claro, el tipo realmente un capo, Es más que allá que no haya después salido llegó campeón. Maradona Claro. y tiró toda la porquería. O sea, no hace falta. Ruptura no hace falta nada de lo que paradigmática. estás Estoy tratando de meter el gol pensar- con la mano y sos un Claro. capo mundial. Claro. Estoy tratando de pensar que tiene que ver Maradona para que Reutemann se haga un costado. No, lo que te quiero decir Claro. es que había una lectura de que Sí. en los logros, el éxito en el deporte estaba muy relacionado con el profesionalismo, con esmerarse, con con trabajar, ser un tipo claro. serio, caballeroso, cumplir todos los días, y después cambia la cosa, digamos. Sí, totalmente. Hoy por hoy no es tan En así, un algunos tipo casos. choca alcoholizado y al día siguiente sigue jugando en el equipo y sigue siendo un éxito y digamos, alguien que las masas enaltecen. digamos. Enaltece, sí. Cuando pasa a la categoría ídolo, se vuelve Pero me intocable. parece que por ahí no se Sí. separa mucho a la persona del deportista, digamos. Yo justo me acordaba del caso de otro deportista muy famoso de los 70, que fue Carlos Monzón. Carlos Monzón. Sí. Alguna vez leí un texto de una chica que estaba enojada porque en la ciudad natal de Colón, perdón, de Monzón, Ujú. que no sé ni ahora mismo cuál es, Capaz que es Colón. De Colón. Capaz en que la es ciudad natal de Monzón, que no me acuerdo ahora, como digo, cuál Es es. en Santa Fe. Él nació en Santa Fe. Sí, no sé si era Reconquista, no sé si era, no. Sí. Puede ser, puede Bueno, ser. La cuestión es que en la ciudad natal de Monzón hay una estatua de Monzón. Como Rocky. Claro, Ah, mirá. y lo que esta mujer se quejaba era de que el tipo había sido un violento, que Violencia le de había género, matado claro. a su mujer. Claro. Está bien, pero la estatua era para el boxeador. O sea, Claro, no era no. para ensalzar Claro. que mataba a una mujer, digamos. Claro. Mirá vos, tremendo. Creo que por ahí... Bueno, por ahí hay algunos dictadores que mataban gente, pero por ahí su país creció durante su gobierno, entonces no habría que No. estar viendo que mataron gente, No, sino que no, lo hay- bien que manejaban la economía. No, pues. Pero hay, no, hay una gran diferencia. Una gran ¿no? diferencia. No, Bueno, no sé. hay un abismo. Yo creo que tus acciones No, hay una- personales te definen pero a hay la un hora de abismo, ser- no. Bueno, No, pero hay un ¿puedo, abismo. ¿puedo terminar la idea? No, sí. No. Para mí no están separadas. Para mí tus acciones personales a la hora de hacer una estatua es un hito para que todas las personas recuerden a esa persona y lo admiren y lo imiten. Entonces no hay nada imitable en Monzón, más Claro. allá de su capacidad para pegarle piñas a otro y ganar torneos. En cuanto a persona, en cuanto a ejemplo, no es un ejemplo, No, hay que no. borrarlo de los libros. Pero es que ese es el tema, digamos. ¿Por qué no puedes separar vos Claro. al deportista de la persona? Yo no apruebo lo que hizo Monzón, obviamente que no, lo condeno. Claro, Pero- no, yo no creo que tenga que tener estatua en ningún lado, ¿no? Bueno, está bien, Pero por eso, bueno, digo, es una- está bien, son es posturas tu- encontradas. Es tu Claro. postura, no hay problema, o sea, A ver, en Napoleón conquistó media Europa y era un degenerado, era muchas cosas. No me consta que era Pero un además Pero quiero nada hacer puede una- evitar pensar que ha sido el gran pero quiero emperador. hacer una gran diferencia Degenerado también. según la moral de esa época. Claro. Pero quiero hacer una gran diferencia porque hiciste trampa en la pregunta. ¿Por qué? Porque A no ver. es lo mismo ser un tipo que asesinó metódicamente a miles de personas. Bueno, eso era una exageración. Claro. Sí, bueno, por eso digo, esa exageración no es válida, digamos, Claro. porque no son lo mismo. Digamos. Para mí no es lo mismo. A ver, si vos descubrieras que un presidente se descubre un archivo secreto, cualquier presidente, Sí. resulta que tenía una piba en un sótano durante 5 años, no habría que sacarle No, los gustos pero de ese tipo? tenerle Una persona, una sola persona. Pero tener una piba de 5 años no es lo en un mismo que sótano, tirar a tu mujer por un balcón. No es lo mismo. Bueno, entonces ahí No ya lo- estamos en perdón. relativismo moral. No, no es relativismo moral, o sea, Sí, una cosa es una totalmente. decisión que de un segundo y otra una decisión de 5 años. Vos decís que no lo había pensado antes, no lo había pegado antes Yo creo a que ella no. y a todas Me sus parece- mujeres, disculpen, incluso No lo sé. a Susana Jiménez. Disculpe, me parece que tiene que ver, Está el interesante el enfoque tema. tiene que estar... a ver, vos tenés razón y Rodrigo tiene razón. Muy bien, muy Pero bien. para mí Sí, el enfoque, es enriquecedor para el programa. el enfoque tiene que ver más qué es lo que vos querés resaltar cuando vos tomás como referencia a una persona o a un personaje en algo determinado. ¿Qué es lo que vos querés resaltar? Si en una época no era costumbre ventilar las intimidades de una persona como pasa ahora, que todo el mundo está expuesto a todo, Sí. que todo se muestra,
y se cuidaba mucho la figura de la estrella. Eso pasaba mucho en Hollywood en los 50, donde vos ahora te enterás de las historias de Cary Grant, de la Marilyn Monroe, Claro. y en esa época era imposible que vos te enteraras de una cosa así. Sí. Pero porque había una tendencia a preservar por razones de entretenimiento Y de dinero y también. de dinero, por Porque cuidar en el ese negocio. momento se caía el negocio. Exactamente. Si le exactamente. descubrían el que era amante del presidente, capaz que se Bueno, le caía el negocio y no le contrataban Pero esta, más. esta nueva época, Ahora ya no es así. eso te ha generado la idea de que todo tiene que ser incólume para que sea representado en una estatua o en una Impoluto. estampilla o en un billete. Pero te doy Pero un no hay ejemplo. que olvidarse que son seres humanos. Y si vos despertás de esa propaganda de que una persona ha sido perfecta para tener un busto, para tener una estatua, no tendrías a nadie Claro. en ningún busto, Ninguna Álvaro, ni estatua. No, estatua, bueno, a ver, ni así nada. como yo lo llevo, vamos a escucharnos un poco, así como yo lo llevo a un extremo, cuando digo tener a una piba en un sótano durante 5 años, Sí. llevarlo al otro extremo de que las personas sean perfectas e impolutas, es también una exageración. Ah, bueno, para pero- que entendamos la argumentación. Listo, pero vos Vos no estás sabés- argumentando en extremo de que solamente las personas perfectas pueden tener bustos. No, estoy diciendo las dos posturas. Me parece un extremo. Y si yo digo que tiene que hacer algo tremendo, también es otro extremo. Por eso, no hay, ¿Qué ninguno de es los lo dos son que- válidos. ¿Cuál es el punto medio en el cual vos decís a esta persona no hay que hacerle homenaje? Tirar a su mujer por un balcón aparentemente no lo es. No, no, Entonces, no. ¿dónde pondrías el punto? Lo Que que la pasa haya es que torturado un rato antes No, y lo que después la pasa es que tire. Depende. digamos, lo que pasa es que lo planteas de tal manera Que no das que posibilidad. no hay posibilidad de respuesta, digamos, porque yo no estoy diciendo que tirar a tu mujer por el balcón no es algo grave. Digamos, Yo no te estoy quita dic- la posibilidad de ser homenajeado si vos fuiste un buen profesional. Claro, pero que separo las cosas, digamos. Per- Es más, perdón, te iba a dar otro yo era- ejemplo. Te iba a dar otro ejemplo. Perdón. Quiero dar este ejemplo nada más. Bien. ¿Vieron Jeepers Creepers? No. Sí, malísimo. Sí. ¿La primera te pareció malísima? Sí, no me gustó mucho. A mí me Sí. parece una entretenida película de terror. Bien. Sencillita y punto. Bien. Pero ¿a qué voy con esto? El director y, Ujú. y creador de Jeepers Creepers es un tipo que fue condenado por pedofilia en Estados Unidos. Ah, mira. Antes, ¿Eh? perdón, antes de hacer la película. película. Sí, bueno, ¿tiene importancia eso? Bueno, tiene importancia. Mm, ¿Desmerece la obra? Bueno, eso hacia ese lugar voy, digamos. Claro. Vos, Álvaro, ponele que no te haya gustado Jeepers Creepers, ¿bien? No sé si te gustó o no. No es lo que yo estoy hablando. No, no, sí. Perdóname, no. Yo Porque si vos querés en lo este vuelvo a caso, aclarar. Después me vos te permití puede- que lo aclare. Te puede, sí, déjame terminar. Te puede gustar Jeepers Creepers, bien, que es en definitiva la obra de una persona enferma, ¿sí? Y no aprobar lo que hizo esa persona. Bien. Sí. A eso voy yo en que se puede separar la persona del profesional. Yo opino como vos, yo creo que hay Bueno, que hacer una pero separación. yo estoy diciendo que están hablando de otra cosa, así que estaría bueno que... A ver, Pero- ¿por qué decís Yo no vos? estoy diciendo que lo que está diciendo Rodrigo para nada. Yo lo que estoy diciendo es monumentos. Hacerle algo que implique para la sociedad ese tipo ahí, Como como, un tótem, diciendo, como le un voy a tótem, hacer un claro. monumento. Le voy a hacer un monumento, voy a hacer un busto, le voy a poner su nombre a una calle, a una plaza, a una escuela. Si yo descubro que un tipo ha hecho eso, yo no lo puedo tener como nombre de una escuela. Claro. Para mí. claro. ¿Está Porque bien? no es que no Pero- separe la obra, yo digo, Perfecto, yo capaz que en mi casa escucho, o veo la película, escucho su música, leo Claro. sus libros, pues digo, qué buen libro que escribió este hijo de su madre, pero yo no le voy a poner a mi hijo el nombre del tipo, ni quiero que tenga una estatua en mi plaza. Claro. Perdón, no, nuestra Eso es lo que yo me refiero. la psicoanalista oyente les hace una pregunta, mejor dicho, les aconseja algo, que no se olviden de tomar la medicación. Nada más, nada más, digamos. ¿Solo eso? Sí, solo decir que está muy bueno el Bueno, tema. que son Yo más de las creo- 11. Son más de las 11, sí. Yo vuelvo sí. a- ¿Podemos ir a una pausa? Y puede ser, ¿eh? Bueno, ¿Quieren hacer sí. una pausa? No, decime. No, creo Votemos. que depende justamente lo que te decía al principio, tiene mucho que ver con lo que dice Rodrigo, de separar la persona de la obra y buscar de alguna manera qué enfoque le vas a dar a un homenaje. Yo no estoy homenajeando a un tipo poniéndole una estatua porque fue un pederasta, Claro. lo estoy homenajeando porque es el creador de la bandera, el liberador de 3 países, por decirte una cosa. Hay Sarmiento. una diferencia muy grande entre tomar yo la idea de una estatua porque teniendo en cuenta lo malo que ha sido y no la obra que tal vez tiene una trascendencia tan grande que merece ser recordado por esa obra.
no por lo otro, por supuesto. En todo caso, habría que aclarar en las estatuas. Fue liberador de 3 países, Sí. creador de la bandera, Y solo- compuso el himno y sodomista y pederasta en sus ratos libres. Bueno, era Abajo, ilegal en esa abajo. época. Esa es la No, pregunta. no, pero aclarar abajo cosas que verás vos que homenajear. O Claro. quizás la estatua también podría decirte, esta estatua está planteada para el excelente puje que fue Carlos Monzón, de cuyas acciones personales no vamos a hacer mención en este monumento. Yo creo que se Claro, eso sería algo que satisfacería tu- exceden satisfaría a tu- veces, se exceden. Sacarlo a Colón es como un poquito excesivo, ¿no? Pero bueno, Sí. en el próximo bloque vamos a hablar del cine de los 70. Así es, vamos bueno. a una El cine- pausa. cine escuchamos porno a de los Elvis, 70. ¿Por qué escuchamos no? a Elvis Presley, ¿sí? Haciendo Burning Love. Y Y con más volvemos. del Café de las Bermudas. Vamos con más del Café de las Bermudas por Radio Nacional 103.5. Estamos en el aire de 21 a 30, 24 horas todos los martes. Y estas son las vías de contacto. Bien, 3834-686017, el Facebook, el Café de las Bermudas, nuestro Twitter, Café de Bermudas, e Instagram, el Café de las Bermudas. Explote el Instagram. Explota, muchos mensajes, muchos saludos, opinando algunos. Que no vamos a leer. No vamos a leer, como nunca lo hacemos. No vamos a mandar saludos a nadie. A nadie, perfecto. Excepto a Luni Villafañe, que es su cumpleaños, así que Bien. le decíamos... A Mark Zuckerberg hermoso. le mandamos saludos. También. A Mark Zuckerberg. Sí. Bueno. Está pasando un momento feo, ¿Cómo pobre. no? Pobre Mark. Sí, pobre Mark, vos que la estás pasando Sí, mal. vos que no tenés para abogados, digamos, Mark. Queremos que sepas que estamos acá. Que... Escucha el Café de las Bermudas, Mark Sí, Zuckerberg. obviamente. totalmente. De hecho, escucha todos los programas. Sí. Bien, vamos a continuar charlando acerca de la década de los 70, ¿sí? Programa de temática amplia, obviamente. Y de discusiones. Sí, y quería que conversemos un poco, digamos, mencionemos, hablando del tema cine, Cine de los 70. un par de películas que les sean muy representativas de esa época y que y algún par de cosas que puedan contar de ello, nada más. Así que quiero preguntar a Álvaro, te veo muy entusiasmado. Eres Estoy conocido. tragando, claro. Yo cuando vos me decís cine de los 70, porque digamos ese es nuestro latillo de hoy, ¿qué pienso yo? Pienso en El Padrino. Para mí tanto como película, como libro, no tanto, es un buen libro, pero no explota. Pero como película, El Padrino es asombrosa. La 1 y la 2, sobre todo, que son las que se hacen en la década del 70, en 72 y 74. La 3 la hacen en los 90. Y ya es otro libro. Ah, no sabía, pensé que era los 80 la 3, mira vos. No, en 1990 se estrena El mira. Padrino 3. 1990, ¿es parte de los 90 o de los 80? 1990 es el cero de los 90. Claro. Como Jesús no nació en el año No. 1. Pero digo, Él nació o en el sea, año 0. Ah, Normalmente esos años tienen más de la década del 80 que de la del 90. Ah, bueno, sí. Ropa, sí, música, sí, qué sé posta. yo. Sí, es la parte más gris, por supuesto, el Claro. 89-90. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la caída del muro de Berlín, que se voltea toda la década del cambio todo el muro. cultural. Que vamos a hablar en otro Cultural. programa, Ah, seguramente. vamos a hablar en otro Sí. programa de eso. Pero volviendo al Padrino, El Sí. Padrino es una obra maestra del cine, en un momento de crisis del cine, donde la televisión estaba ganando poder así rapidísimo, tipo Netflix en este momento, y decían, che, se acabó el cine, y de golpe sacan El Padrino y explotan las taquillas. Y hay una anécdota de que el director, cuando ve gente haciendo cola bajo la nieve para comprar la entrada antes del estreno, dice, esto va a ser un éxito en Nueva York. Y ahí se quedan tranquilos. ¿Ah, y, sí? y recauda 250 millones de dólares invirtiendo 6. Que para esa época... Que además para 250 millones de esa época Sí, eran claro. 252 millones de esta. Era muchísimo. Era muchísimo. Era una banda de plata. Imagínate que tenías a Al Pacino, Robert De Niro, a Marlon Brando y a Francis Ford Coppola dirigiendo por 6 millones. Por 6 o sea, millones, por 6 claro. millones, que fue como, ustedes pidieron 2 millones y medio, ¿por qué querés más? Bueno, llovió esto, aquello, elevaron el presupuesto a 6 millones. Así que para mí El Padrino, a ver, podríamos hablar un programa entero del Padrino, Sí. de las enseñanzas, de Sí. la relación del La padre-hijo. simbología. Y mucha gente lo relaciona, para mí, equivocadamente, con el mal comportamiento, con la mafia, solamente No. con la parte negativa. No. Claro. Y El Padrino tiene
mensaje de la familia, del valor de la familia, de proteger a tu familia, Varias aristas, que es sí. impresionante cuando lo ves por ese lado. Sí, sí, ¿De sí. qué harías vos por tu familia? Vos sabés que, perdón, ¿no? Yo la primera vez que la vi El Padrino, la vi varias veces, no me acuerdo cuántas. Lo primero que me quedó era eso, digamos, la protección de ellos mismos como Sí. familia, ¿entendés? Ese grupo de personas, mamá, papá, hijo, etcétera, novia, esposa, yerno, lo que sea. Y no me quedó, digamos, la sensación, che, mirá la mafia, qué hija de su madre, cómo funciona, cómo venden, cómo trafican, etcétera, Sí. etcétera, cómo asesinan también, obviamente. Pero no la primera sensación no fue esa. La crisis del Padrino, solamente un detalle, la Sí. crisis que pasa los Corleone y la familia Corleone es por negarse a entrar en el negocio de la droga. La droga, claro. Cuando empezás a analizar eso y cómo ansiaban el poder, pero el poder era protección. Pero no entrar en cosas ilegales de las cuales no iban a volver nunca. Claro, ahí Por va. eso él quería, ya el padre tenía la idea de ir a la legalidad. Claro, Don Corleone decía que, el negocio de las drogas era sucio. Claro. ¿no? Que daba plata, pero era sucio. Eso es sucio, pero el metamensaje es tenemos que ir hacia lo legal. Y Michael termina a hacer ese camino, porque, a ver, como muchas grandes películas tienes el camino del héroe. Sí. Desde que es joven, El aprendiz. o sea, vos podés pensar el aprendiz, Sí. que es jovencito, que es idealista, que cree que se va a lograr todo, y vas pasando por un montón de etapas que lo hacen crecer, que lo ponen en crisis, que lo llevan a lo más alto, y luego, bueno, tenés el desenlace que le deja a la próxima generación. próxima La generación. última escena del Padrino 3. Hay como dos ideas que te plantea el Padrino, o sea, y es una contradicción a la vez. Sí. La idea original de por qué Don Corleone se vuelve el padrino Sí. es justamente, como vos lo dijiste, con un sentido de protección. Era un benefactor, Claro. ¿sí? Él quiebra un orden preestablecido cuando mata al ex capo mafia y él pasa a ser respetado, pero tenía una finalidad ética, digamos, su protección. No era netamente delincuencial la actitud al Claro. principio, digamos. Y sí va tendiendo a una legalidad. Y Michael corta todo eso. ¿Por qué? Porque él es otra manera de llevar la familia. La lleva de manera más violenta, más vengativa. Es como son dos estilos distintos de protección. Sí, pero a ver, cuando Me da uno esa ve el sensación. Padrino, vos no ves muchas emociones en las decisiones. A ver, ¿a qué voy? Sony era emotivo, era carnal. Temperamental. Lo hacen enojar justamente para que Sí. tome una mala decisión. Sí, Cosa que temperamental. Michael era totalmente frío. Sí, sí. Absolutamente. Entonces el tipo dice, yo sé lo que tengo que hacer. Le dicen, vos vas a ir a ese bar y te van a matar en ese bar. Vos vas al bar, hay que tener mucho para decir, está bien, voy a ir, voy a buscar una pistola. Tenía un carácter muy especial. Pero el tipo. hay que bancarse la situación. Y dicen, están yendo a matarlo a tu papá un montón de tipos con ametralladora. ¿Qué haces? ¿Lo proteges? Como lo protege él Él al lo padre. protege en el hospital. En el hospital, Sí. sin un arma. Es realmente un nivel de valor tremendo el que Sí, te muestra el padre. era muy grosso Michael. Pero llega al extremo de mandar a matar a su hermano. O sea, Pero porque eh, había traicionado a la familia. claro, pero Justificadamente, mirá, digamos. fíjate No vos- por enojo. No, por enojo, no, no, era estaba por enojado. toda una cuestión. Siempre que tenía dominaba que las ver pasiones, Michael. Por la familia. Sí, sí, Era por sí, la familia. sí, sí. Un maestro, la verdad. Mezclado con la desilusión de que lo había traicionado. Hágale una estatua al señor que mandó a matar al hermano. Hágale una estatua, porque él no puso ningún sentimiento en todo eso. Hay una estatua de Michael Corleone. Me voy a comprar la remera de Michael Corleone. El padrino fue fabuloso. Vos, Álvaro, vos Fernando, perdón. Fernando, sí. Yo, Le contaba a la gente que Fernando y Álvaro es de una sola persona, diferentes yo voces. soy dueño de mutar cuando quiera. Claro, muy bien, muy bien. ¿Bicéfalos ustedes? Sí, somos como el Pero él monstruo nació en de los 70. dos cráneos. Es la 70. Yo soy de los 70 y Una duda muy él me creció como un apéndice después. Claro. Una duda muy importante. ¿Un bicéfalo Sí, es o son? son para mí. No sé, hay que preguntar a la asociación de bicéfalos Claro. cómo quieren auto... ¿A cuál de las dos? denominar. No tiene ningún amigo Pero que hay dos. bicéfalo. No tiene ningún amigo bicéfalo. ¿A cuál de las dos asociaciones? Nos, refer- Trabajan en el mismo lugar, ¿no? Pero nos referimos a los bicéfalos como ellos o él. O él. ellos. O ellas. Creo que hay que escribir sobre eso. Jorge Sí. Luis se llama. Fernando, A vos, Fer, ¿qué película te...? Bueno, Dos películas, en realidad.
una abriendo la década y otra casi cerrándola. Bien. Ah, tipo un profesional. Sí, Condicionada, no. La primera, en el año Abriendo y 70 sellando, claro. en el año 71 se estrena una película que terminó siendo un hito, ¿sí? Bien. En su estilo también. La Naranja Mecánica, Oh. de Stanley Kubrick. Oh. El mismo director de 2001, Odisea en el espacio, les aclaro. De una novela, en realidad es la película, que es del año 62, pero se lleva al cine en el año 71 y marcó, fue todo un acontecimiento esa Sí, película. precursora. Y la otra película que cerrando la década es Apocalipsis Now. Y fíjense las dos contradicciones. La película del 71 las dos tienen en común, digamos, que son una crítica a la violencia, a lo malo, digamos, ¿sí? La Naranja Mecánica más a la violencia en la sociedad, Bien. en lo Sí, social, sí, digamos, sí, en la sí. conducta. Los Apocalipsis Now tiene que ver con un acontecimiento dentro de la guerra de Vietnam que debía ser corregido, pero no dejaba de ser menos violento que la guerra misma. Claro. Claro. Es de un general que se vuelve loco Sí. y se quiere crear su propio ejército, su propio país metido en la selva en Vietnam. Entonces mandan a un militar a justiciarlo, digamos, Claro. a corregir ese defecto de la maquinaria de guerra norteamericana en Tremenda Vietnam. historia. La primera, en la Naranja Mecánica, tiene que ver con la violencia extrema de las pandillas, ¿sí? Donde se practica un experimento sobre uno de estos exponentes de las pandillas para ver si se podía curar el síndrome de la violencia. Claro, si se podía adaptar de nuevo a la sociedad. Si lo digamos. podían de alguna manera adaptar a través de un procedimiento, bueno, no quiero spoilear a la película porque vale Claro. la pena siempre que la vean. Perdón, quería Sí. añadir algo nada Sí, más. sí, sí, por Apocalipsis favor. Now también está basada en un libro. Sí, Está basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. así es. Apa. Exactamente. Bien oscura la Exactamente. película. Como el nombre del libro. Las Me dos gustaría son- leerlo ese. Las Está dos- bueno, yo lo leí hace mucho. Las dos películas son una Igual- obra de arte. Igual fue el corazón de las tinieblas fue un error leerlo en aquel momento, lo leí muy de chico me parece. Y Sí. por ahí de grande me sería una relectura. ¿no? Claro, para otra interpretación. El, otra el libro que Sí. sirvió de base a la Naranja Mecánica es de Anthony Burgess. Sí. Él fue el autor en el año 62 del libro, llevado al cine en el 71 por Stanley Kubrick. Son dos películas para el que le Sí. gusta el buen cine, Sí. son espectaculares, las recomiendo, véanlas. Perdonen el silencio, pero Sí. no puedo tener WhatsApp y música a la Bien. vez. Bien, Te bien. entendemos. Es que los Me voy a oyentes, No podés No, comer según chicle los y subir oyentes la están a full, escalera. los oyentes están a Sí. full. Ramiro, Claro, y necesito ver todo. ¿qué películas, Bueno, qué hay, películas pensás? hay varias películas que me encantaron, pero una que me marcó porque mi viejo me la llevó a ver al cine, que la película es del 79, que es Alien, el octavo pasajero. Uf. Sí, me marcó. Mi viejo ponele me habrá llevado a verla, no sé, tenía 6, 7 años, 87, 88. Capaz que recién llegaba al cine. Bien, tu Con viejo estos llevando a un lares. chico de 6, 7 años a ver A algo. Sí, ver a ver Alien. La verdad que sí, porque ¿Por qué yo no me permito hacer esas cosas? esa noche tuve que dormir con mis viejos del cagazo que tenía. Bueno, pero el tipo fue a ver a Alien, quería ir O al sea cine que a ver a Alien. Yo me lo imagino mi ahora. viejo, mi viejo me llegó a ver ese mismo Una año excusa. Mirá, Alien y ¿sabes qué? Top yo voy a- Gun. Yo voy a ver Jigsaw, Yo ¿sabes? me, Así que si querés entrar y no esperarme Claro. afuera. yo me puse en campaña con mis sobrinos mis sobrinos más grandes, Sí. que aún así son chicos de todos modos. Le Sí. pregunté a mi hermano y a mi cuñada si los podía hacer ver esta y esta película. Sí, me dijeron que sí. Con Películas con- autorización paternal. Claro, digamos todo. porque tenían escenas Nada de películas sangrientas, condicionadas. nada no, de por esas supuesto. cosas. Ah, claro. No, por supuesto, yo había No es de llevar a su sobrino Claro, a sí, sí, No lo llevaste a ver Garganta Profunda. Claro, por no, ejemplo. no, no. Otro clásico Como de no los hace falta 70. la pregunta, pero- Otro clásico de los 70. Bueno, es bueno digamos. aclararle a la Claro. gente que vos no No, sabés no, qué películas, tipo- viste, con escenas sangrientas, ¿me entendés? De Claro. zombies, Claro. de asesinatos, por ahí. Y les pregunté, viste, y me dijeron, bueno, que sí. Entonces Bien. la vimos y les gustó mucho. Alien. No, las películas, no, Ah. le hice ver, qué sé yo, el Regreso a los Muertos Vivos, Claro. Ah, pensé que era Alien. lo hice ver Rescate del Barrio Chino, Ajá. ¿sí? Ajá. Y me di cuenta que les gustó mucho realmente, porque son películas que, digamos, las películas que ellos ven generalmente tienen una narrativa mucho más rápida, mucho más veloz, pasan cosas más rápidamente. Sí. Digamos, no hay una preparación tan grande Claro, de toda la claro, base de la historia. claro, no hay tanto preámbulo. Bueno, es Claro. más adulto. Es un cine más adulto. Sí. Hablando de Cine adultos, más de niños. hablando de adultos, Sí.
También en la Estaba década- por hablar de... No, pero todo bien, digamos. Alien. Siempre se desvía el Él tema. iba a digamos. mencionar otra Estaba película. hablando de Alien. No, Alien fue la película que me Después, marcó. hablando de adultos... No, bueno, perdón, Alien fue la película que me marcó. La verdad que me encantó, digamos, con Sigourney Peliculón. Weaver. Peliculón. No recuerdo ahora el director de Alien. Ridley Scott. Es Riley difícil Scott. creer que es del 79. 79 Vos se estrenó en hacer- Estados Unidos. Yo Sí, lo, sí, lo- sí. Es así, exactamente, pero es difícil cuando vos le hicieras a la gente que te diga de qué año es. Claro, porque yo la vi Una poner película en muy el, moderna, en el muy bien hecha. 87, Claro, yo 88. la asocio más a digamos, los 80 porque la vi en los Nosotros nos llegó Claro, probablemente... nosotros llegó 10 años también- después, digamos, que se No estrenó. sé si tanto, pero 2, 3 años, sí, puede Sí, ser. no, a mí me marcó porque aparte, digamos, introduce conceptos Estamos escuchando la música original de Alien. de Alien, impresionante. Lo El que- robot y todas esas cuestiones, digamos, de ahí viene tu temor a los xenomorfos. a los semáforos, sí, posta. El Sí, otro día sí, estábamos sí. en casa comiendo un asado y apareció un xenomorfo Sí. y Ramiro pegó un Ramiro salto, se- ¿viste? pero- Y subió una mesa y Ramiro un xenomorfo nada más. Tranquilo, Ramiro, es mi vecino. claro. ¿Cómo se llamaba el xenomorfo de Alien? ¿Cómo No sé, no tenía un nombre, no era como bicho. una mascota. El bicho, No digamos. era como una mascota así en la... Claro. Recuerdo una película de Mel Brooks donde se hace una parodia de esa escena. Ahí viene el Tony, Ay, ahí viene el Pero sí, Tony. ahí tiene un Tony. nombre, vos sabés que No, no sé hoy por si- hoy tiene un nombre. El Yo bicho. una vez lo busqué. ¿Sí? Sí, La mulánima, ¿no? ¿Qué? Bien, Fernando. No, en una película de Mel Brooks, Sí. donde hacen una ¿Una parodia de Alien? sí, ¿En de serio? Alien, No. que están comiendo en un restaurante, bar sí. espacial, y sale el bicho Del y se estómago. pone a bailar arriba de un mostrador, No. ¿viste? Ya con luces, todo. Bien, bien llamado. Spaceballs. Bueno. Spaceballs. Sí. se le llamaba, o sea, los depredadores, esto es muy Depredadores. nerd el dato que voy a dar, los depredadores Este programa es nerd. dicen, ahí está la muerte negra. La muerte negra. Ah, Le mira llaman vos, la muerte negra los depredadores a los aliens. Claro. Pero bueno, en su cultura le pusieron la muerte No, yo- negra. yo- Nosotros, sí, como el bicho, la cosa, la criatura. A mí me gustó toda la mitología, viste, de la mezcla del alien con el depredador que se hizo en el cine. Sí, Nada Me que gustó ver. mucho. Muy No, me gustó guay. mucho a Sí, mí. fue como la lucha de ¿cómo se llama? De Freddy Krueger con el de Martes 13. No, no, Ponele, Yo me imagino- ponele. Yo siempre me imagino esto, la gente alrededor de la mesa, así como estamos nosotros, Jason. pensando, bueno, vamos a hacer una película, tenemos presupuesto, tenemos que hacer otra de Alien. El otro dice, no, tendríamos que... Rodrigo te dice, no, no. No. tenemos Estás mira, equivocado, no, Alien no, no. Alien ya fue, Ya tenemos fue. que hacer otra de Depredador. Y el otro dice, no, pero pará, si están buenas las dos franquicias, bueno, pero no nos da el tenemos para presupuesto, claro. no da el presupuesto para hacer dos películas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alien o Depredador? Y un genio fantástico dice, pero ¿por qué no puede estar en el mismo universo? Y Claro. se quedan todos en silencio, Sí. así, 2 minutos. Sí. Y Perdón, dicen, después sí, sí se puede. ¿Cómo después concluye? Alien versus Cowboy. Hacen la También, ¿no? película. Ah, no, Y un éxito. Pensé que entraba un productor argentino con muchos dólares y hacían Rambito y Rambón. ¿No hay una Alien versus Cowboy? ¿Puede ser? Sí, pero no son estos aliens. Pero no tiene, son otros Ah, yo aliens. pensaba que eran esos aliens. No, no, Evidentemente no, no la vi, digamos. Son No, de otro- no, de no otro la lado. veas. Rodrigo, No, no, ¿qué no, película no, te no. gustó a vos o que, digamos, te marcó? A mí dos películas que me gusta mucho recordar de los 70 son, por un lado, una que sabemos todos, una que conocemos todos, que es La Guerra de las Galaxias. Ajá. La Guerra de las Galaxias, la primera es de 1977. Sí, señor. Y además de que supuesto. siempre me gustó mucho, siempre me resultó muy interesante como punto de quiebre del entretenimiento occidental. Totalmente de acuerdo. La Guerra de las Galaxias rompió todo, digamos, y transformó las películas de películas a eventos culturales Claro. Claro. que englobaban un montón de cosas, y también transformó, digamos, incluso la forma una gran parte del mercado lo transformó. La Guerra de las Galaxias popularizó el merchandising, esto era hacer productos de otra cosa. Sí. Vos antes de la Guerra de las Galaxias no ibas y comprabas, che, dame unos termos de los Beatles, Claro. ¿me entendés? O dame Popularizó, pero vos sabes que ya había merchandising. dame con un el Padrino. cenicero de los Rolling Stones. El Padrino tuvo merchandising. Claro, pero Y eso, hubo, eso fue como nuevo también. hubo cosas con merchandising Sí. antes de la Guerra de las Galaxias, Pero esta lo explotó. pero esto lo sí. popularizó. Claro. Sí, 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 claro. totalmente de acuerdo. De ahí cuando vos, por ejemplo, hoy en día ves la edición especial de Coca-Cola con Los Increíbles 2, viene de eso. Claro. Ese Pero fue el bueno. momento en que todo el mundo lo conoció al menos. Vos ¿no? decís que abrió el marketing, digamos, el mercado de todas esas Abrió, Una nueva manera. abrió una nueva vertiente de
mercado, Y de es una cultura, vertiente digamos. cultural, claro, porque Sí. vos de golpe Toda tenés un cultura. juguete que Claro. se basa en un producto cultural que es una película. Claro, Y ya no es un o sea, juguete que es un camioncito de madera, que Claro. es un producto de la realidad. Vos podés de esta película sacar un montón de cosas al mundo real para que la gente haga Sí. su propia historia. Mira, Claro. perdón, hay un documental que lo estuvieron pasando hace poco que se llama Spielberg, digamos, Sí. en relación a Steven Spielberg, y bueno, Spielberg era muy amigo de George Lucas, director de las Guerras de la Galaxia. Yo creo haber visto, no recuerdo bien en el documental, que en una de las escenas, digamos, de la primera Guerra de las Galaxias, hay una escena en la que participa Spielberg, o sea, que le da un par de consejos a George Lucas en alguna toma, en alguna parte, digamos, de la Puede producción. ser, son Participa. contemporáneos. Eran Son- amigos. eran muy amigos ellos, Francis Ford Coppola, Martin Y de Scorsese, hecho, George ET Lucas, es todos. hermana de Star Wars Sí, en cuanto al éxito, sí, en un cuanto montón de a cosas. los efectos especiales, todo. Claro, este de Claro. Stephen De Spielberg. Stephen Spielberg. Sí. Y hay una referencia y una relación en una de las Star Wars donde aparece T, un grupo de, Sí. de T Ah, Sí. es verdad. Hay una sí, colaboración. en, ahí. en la Guerra de los Clones, En si la es que guerra- no estoy confundido, Sí. en una toma en el Senado, sí, claro. Se lo ve. las plataformas donde están los Claro. distintos senadores de los sistemas galácticos, en una de las plataformas, de las bancas, digamos, Claro. hay varios ETs. Claro, pero no podemos hablar de ET porque lo vamos a reservar para la década de los 80. Bien. Sí, sí, Que no, va a no, ser un no, programa sí. futuro que Claro. vamos a hacer Lo de que Café antes de las era Bermudas. era solamente una película, se transformó en película, en disfraces, en juguetes, en convenciones, ¿me entendés? En cómics. Se cambió para siempre la narrativa moderna, digamos, y también quería mencionar otro caso de una película que a mí personalmente me gusta mucho y que me parece... Ahí estamos escuchando de fondo la música de Guerra de las Galaxias. Quería mencionar Pelar un también sable láser acá. a Halloween de John Carpenter. Bien. Sí. John Carpenter, creo que mi director favorito. Sí, de 1978. En 1978 cambia el cine mundial también a su manera, digamos, obviamente una dimensión más pequeña, al hacer la primera slasher movie. Las slasher Sí. movies son las películas en las que un asesino mata a gran parte del elenco ¿Cómo es? Yo slasher. utilizando un cuchillo u otra... Slasher, que es Slasher movie. Cortar. El Claro. slash Ah, del cuchillo. Mira vos. Y lo que hizo Carpenter fue una revolución porque primero una película de muy bajo presupuesto, ganó muchísimo dinero, de hecho se transformó en la película más rentable de la historia en ese momento, Ujú. y cambió por ejemplo muchas formas de narrar. Así Carpenter lo que hace en la película, que fue realmente revolucionario, fue el asesino en Halloween es un nene al que no le pasó nada malo en la vida, digamos, Bueno, es Ningún trauma. sí. ningún trauma, nada, o sea, el tipo no tiene Una motivación, digamos. para ser malo. No tiene para un matar. justificativo. No tiene justificación. Claro, claro. No, Sí. no No, un bueno, justificativo, sí, sí, sino sí. una, No Una tiene motivación, causa, una algo que motivación. le provoque que sea así. Claro. Entonces, digamos, lo que hizo fue plantearte el miedo de decir, o sea, no puede ser, o sea, que hay gente mala directamente. O sea, hay gente normal que mata. Ponele, digamos. No, Como no pasa- gente normal, o sea, gente que No es normal. hace mala. falta que te pase nada Claro. para ser malo. Claro. Como pasa en la película 8 y ese es un milímetros. monstruo que da más miedo que los vampiros. Claro, porque eso o sea, Porque no lo podés identificar, digamos. Algo Puede ser parecido. tu vecino. Hay Claro. un montón de películas que O tu hablan esposa. del asesino serial que Claro. vive una vida de que es un odontólogo generalmente, pero bueno, gente que le gusta provocar dolor a otras personas, sí. y viven una vida totalmente normal y después son tremendos. Vida anónima. Bueno, digamos. en la película como Palpatine. en la película 8 milímetros que actúa Nicolas Cage. Nicolas Cage, justamente habla de eso. El personaje, el asesino, digamos, Ujú. que es un pervertido tremendo, hace esa reflexión en la película. Vos estabas esperando ver un monstruo. Claro. Y no podés entender que sea una persona totalmente común, que voy a misa los domingos con mi madre. Sí. Justamente eso, Claro. como copiando Sí. un poco esa Sí, idea. es más, y lo otro que hizo, que fue una marca que ya quedó para el cine de terror en general, fue darle una máscara al actor, que después se tomó como distintivo Sí. principal de muchos personajes, De asesinos seriales. pero lo hizo con la función de decirle, o sea, esto está carente de sentimientos, digamos, no Lo despersonifica, lo digamos. despersonifica, o sea, el asesino puede ser cualquiera. Ujú. Puede Son ser cualquiera, trucos para jugar con el inconsciente en Sí. la narración de una historia, muy importantes, digamos.
Absolutamente. Y te permite ir cambiando de actor sin pagarle mucho más. Claro, de hecho el tipo que Es muy práctico. no podía hacer huelga porque llamaban a otro. Te ponía medio loco y te echaban y llamaban a otro parecido de altura, Hablando de pago, increíblemente esta película recaudó, esta película se gastó $300.000 y recaudó solo en Estados Unidos $47 millones en taquilla. Halloween. Sí, Halloween. Y en el mundo 23 millones, o sea, si sumas 23 más 47 queda 60. Un éxito. Ponele. En Ponele. el mundo de Fernando. 23 más 47 no da 60. 70. Ponele. Claro. Sí. No somos 70, contadores. justo, ¿ves? Mirá un número. 70. Estamos hablando de la Volviendo década a del los 70. 70 digamos. y el Sí. cine. ¿Qué otra película era la que vos querías hablar? No, ya está. Ya las dijo, ya las dijo. Esa no dijo otra, ¿eh? Yo haría una pequeña pausa antes de... Vamos Por favor, a hacer antes de una despedir. pausa. Hemos traído una canción de Flies on Fire que se llama Baptize Me All Over Elvis Presley's Grave, justamente. Arrancamos el bloque de despedida del Café de las Bermudas a través de Nacional 103.5. Hemos estado en el aire desde las 9, desde las 21:30, como todos los martes, hasta las 24 horas. Ustedes pueden mandarnos ya sus últimos mensajes y recomendaciones, y por qué no, improperios varios, a las siguientes vías de comunicación. 3834-686017, nuestro Facebook El Café de las Bermudas, Twitter Café Bermudas e Instagram El Café de las Bermudas. Qué buen tema de fondo, ¿eh? A mí me encanta terminar el programa bien arriba. Sí. Yo pensaba que iba a poner un cuarteto, pero bueno, está bien. Es un temazo. Temazo. Es un temazo. Impresionante. Hay alguien que se estaba durmiendo y dice, pará, esa música del Padrino Sí. pusieron, qué grosso. Sí, ¿Qué le pasa a los muchachos? el soundtrack del Padrino es impresionante. Sí. Impresionante. Les vamos a hacer una oferta que no van a poder rechazar para el próximo programa. Sí, para el próximo programa. No sabemos cuál va a ser el No, tema del todavía próximo no, programa, no va a ser sabemos. una sorpresa probablemente para el lunes. Claro. El lunes en las redes sociales vamos a subir que... ¿Sabes que ¿de la qué vamos a música hablar? del Padrino, viste, tiene ese efecto? Viste que hay música, hay canciones, bandas sonoras, canciones y música en general que te convence de cosas que no son verdad. Te empodera, te ¿Me empodera. entendés? Entonces vos escuchás la música del Padrino y crees que sos un gángster de verdad. Te invita a delinquir. Te invita Sí, a delinquir. pone- Vos pensás, estás escuchando de fondo, escuchás tararara, y así, no sé, ese tipo puede desaparecer, yo lo podría hacer desaparecer. O que no se me cruce un caballo porque le corto la cabeza y se lo dejo en la Claro. cama de alguien. Vos Ponele. fíjate en las fiestas, cuando la gente escucha a los piratas, hay gente que en su vida pirateó, Se convierten en piratas. Sí. pero Inmediatamente. salta y baila y canta y levanta el puño mientras grita que él es pirata. Y es mentira. Claro. Nunca lo va a hacer. Y la regla es que entre más euforia le pones a ese tema, más gobernados sos. Queremos ser los piratas, Claro. se debería llamar. Queremos. Entonces lo que decía que la música del Padrino es de esas músicas que te tocan una fibra, digamos, de peligrosa, Mafiosa. que es, no, pero la fibra en general de hacerte creer cosas que no son ciertas, Sí, digamos, sí, sí. de hacerte creer que tenés habilidades que no tenés. Y no tenés. Justamente el que no es mafioso necesita escuchar El Padrino para sentirse en Claro. esa fantasía. Sí, digamos. sí, El totalmente. que lo es, No le da bola. escucha otra clase de música. No escucharía El Padrino, por ejemplo. No se sentiría Bueno. identificado porque ya lo es. Ah, sí, da para hablar un rato Bueno, largo de eso. Creo que sí. después del programa vamos a seguir charlando de estos temas. Hasta las ¿Qué 2 le de la pareció el mañana. programa? Sí, podríamos ir sellando ya la despedida. O no. Reflexionando, o no, digamos. podríamos hacerlo. No, sí, creo que ha sido un programa un poco derivativo. Estuvimos Sí, haciendo cosas historia, para corregir. estuvimos haciendo historia radial Sí, en vivo, no nos olvidemos. sí. Estuvimos marcando un antes y un después en la radiofonía catamarqueña, Como todos los programas. como Sí. todos los martes. Catamarqueña. ¿Sí? Probablemente. Pero aún así ha sido, si bien derivativo, bastante conciso. No sé Sí. cómo ha logrado ser las dos cosas, que son excluyentes una de la otra. A mí me parece que estuvo bastante bien. ¿Ramiro? Nos manda un saludo nuestra oyente psicoanalista y dice que nos espera a todos en su diván. Ah, bueno. Si van a escuchar el programa solo para que consumamos sus productos o servicios, está bien. Ah, está Es bien. una razón válida, o sea, le agradecemos que esté del otro lado. No sé si a todos juntos o Si individualmente, te gustó pero el nos espera a programa, todos si en te el gustó el diván. programa, recomendáselo a tus amigos, Bien. amigas, amantes, A padres, psicólogos, hijos, todos. sobrinos. Ana nos mandó un Vecinos. mensaje, perdón, Ana nos mandó un mensaje diciendo que estaba muy bueno el programa y que ella en el tema de Monzón estaba de acuerdo conmigo.
Ah, Bueno, bien. bueno, Pero bueno, Ana es quería mencionarlo por el claramente una mensaje. mujer que Está bien. No. está del lado de las mujeres. Digamos, probablemente... No vamos a decir nada. No seas tan sobre- extremo. No vamos a hacer extremo. In extremis. Yo- Pero queremos que Ana deje de escucharnos. Está muy bien que... Yo creo que hemos hecho un programa muy interesante Sí. y sobre todo hemos logrado, a mi parecer, hacer una especie de compendio de lo más representativo Sí. de la década del 70. Por supuesto que habrá gente que creerá que nos hemos olvidado de algo específicamente. Se van a Seguramente, afuera muchas Pero cosas. me seguramente. parece que hemos hecho un compendio interesante, ilustrativo, para la limitación de 2 horas de programa y de Hicimos- tantas cosas por También hablar. quiero decir que para los que nos agarraron un poquito tarde, hicimos al comienzo del programa una aclaración de por qué íbamos a Sí. omitir Obviar ciertos ciertas temas cosas, que claro. tenían que ver Sí, con la sí. política argentina. Tratamos de hablar solamente de temas agradables. Así es. Y también me parece que hemos, a ver, para redondear un poco, hemos hecho un programa magnífico, un programa genial, Sí. con la humildad que nos Con la humildad que nos caracteriza. caracteriza. Los oyentes nos aparte. dicen que nos dejemos tirar flores, pero bueno, eso Bueno. es una opinión. Bueno, No, pero no hubiera sido este programa sin ellos. Del No, otro lado. totalmente, No podría totalmente. haber sido, porque un árbol que se cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿realmente ¿Ves? se cae? y acá dice Ana que no, siesta, caer sí se siesta cae. del lado de las mujeres. Está Ah, sí bien. está del lado de la mujer. De las que saben volar sobre todo. No, Le mandamos no. a la única que le mandamos saludos. Me hizo una estatua por boxeo. Bueno, escúchame, hacemos, vamos terminando, ¿algún Por saludo que les favor, quede? por favor. No, ninguno, a nadie. Bueno, nos vamos a despedir un poco más temprano, ¿sí? Vamos a irnos escuchando un gran tema de los 70, para mí muy representativo también de la Enganchado década. con el himno nacional. Free Beer, vamos a escuchar Free Beer de Liner Skinner. Hasta el próximo martes con más Café de las Bermudas. Chau, chau. Chaus. What's up?